Dentro de un bullicioso gremio de aventureros, una hermosa caballero de pelo rubio interroga urgentemente a la recepcionista. Pregunta una y otra vez si hay un hombre con una túnica negra presente. La recepcionista, Aisa, sonríe pacientemente, asegurándole a la caballero que debe estar equivocada, ya que no hay ningún mago así registrado en su gremio. Lo que la caballero no sabe es que el héroe que busca está, inesperadamente, justo a su lado. Con la paciencia agotada, la caballero agarra a la recepcionista, exigiendo saber si la está llamando loca. La repentina agresión causa un revuelo, y otros aventureros en el salón se giran para ver de qué va todo ese alboroto. Justo en ese momento, otras dos mujeres se acercan. Una se disculpa por el comportamiento de su compañera, explicando que están en un lío. Los presentes las reconocen como miembros del famoso grupo Chockblade y murmuran entre ellos que parece que un monstruo poderoso les ha dado problemas. El cotilleo se centra en un nuevo rumor, un mago misterioso que aparece de la nada, derrota monstruos solo por diversión y luego desaparece antes de que nadie pueda averiguar quién es. En una mesa cercana, dos aventureros discuten el relato. Uno cree que es completamente inventado, pero el otro ata cabos con cara de asombro. Si la historia es cierta, significa que este mago desconocido salvó sin ayuda las vidas de la élite de Chockblade. Su imaginación se desboca, imaginando a las agradecidas miembros de Chockblade ofreciendo un tipo de agradecimiento más personal. Uno de los hombres gime de celos al pensarlo. Su amigo se da cuenta entonces de que la figura encapuchada sentada con ellos intenta reprimir una risa. Se enfrenta a la figura, que lo niega rápidamente, tartamudeando que no se atrevería. Pero sabe que, después de todo, es imposible mantener la compostura. Internamente, el hombre encapuchado sonríe. Él es Higashi Yamaturi, el mismísimo mago misterioso del que todos hablan. Está encantado de haber reencarnado en este mundo y le parece divertidísimo poder destacar sin dejar de ser anónimo, escuchando a todo el mundo cotillear sobre él. Su mente viaja a su juventud. Desde que tiene memoria, siempre había deseado ser un protagonista que actúa de forma ordinaria en público, un héroe secreto. El recuerdo se profundiza, revelando su vida pasada. Durante 25 años, había vivido una vida honesta y segura, pero nunca tuvo la confianza para ser un héroe. Pero entonces, en sus últimos momentos, vio a un niño correr hacia la calle detrás de una pelota. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó hacia adelante, gritando una advertencia. Recordaba el momento de su muerte con perfecta claridad, el chirrido de los neumáticos, la imagen borrosa de un camión y su acto final de empujar a un niño pequeño fuera de peligro. Se encontró en un lugar extraño y brillante, completamente desconcertado. Una joven alegre apareció ante él, haciendo una señal de paz y dándole la bienvenida a la otra vida. Se presentó como algo parecido a una diosa. Ella se disculpó por su confusión y decidió ser directa. De pie ante él en un vasto vacío blanco, confirmó su identidad, Higashi Yamaturi, y declaró el hecho de su muerte, había perecido mientras salvaba a un niño. Él solo podía escuchar, atónito. La diosa continuó, reconociendo que debía sentirse deprimido, pero le instó a escuchar lo que tenía que decir. Su primer pensamiento, sin embargo, fue sobre el niño. Su propio destino era secundario. La primera y urgente pregunta de Turi fue por la seguridad del niño. La diosa confirmó con calma que el niño estaba perfectamente bien, sin un solo rasguño. Una ola de alivio lo invadió. Confesó que, aunque hubiera preferido sobrevivir, se alegraba de que el niño estuviera a salvo. Siempre había soñado con ser un héroe secreto, alguien que pudiera salvar el día y marcharse sin ser notado. A la diosa le pareció divertida su aspiración, aunque aclaró que no se estaba burlando de él, de hecho, lo tenía en muy alta estima. Su tono cambió entonces. Le explicó que, según los registros del destino, él no debería haber hecho nada. El niño que salvó estaba originalmente destinado a morir ese día. Y sin embargo, continuó ella, señalándolo con una sonrisa cómplice, él había desafiado ese destino y salvado al niño. Declaró que su acto de cambiar el destino era realmente asombroso. Como había logrado tal hazaña, le ofreció una recompensa, cumplirle un pequeño y lindo deseo. Turi, todavía tratando de asimilar la situación, se preguntó cuánto tiempo planeaba tomarle el pelo, pero la idea de ver su sueño cumplido persistía. Con una sonrisa juguetona y un dedo en los labios, reveló su verdadero propósito. La recompensa, de lo que realmente quería hablar, era una oferta, la reencarnación en otro mundo. Higashi Yamaturi abre los ojos en un sendero boscoso bañado por el sol, mientras la realidad de su situación lo golpea. Ha sido reencarnado en otro mundo. Decide hacer un balance de su situación. La diosa le ha proporcionado varios regalos de despedida, un nuevo y genial conjunto de ropa, algunas espadas y libros de texto, y una poción curativa. También recibió una túnica para dormir al aire libre. Al examinar un libro, se siente aliviado al descubrir que, aunque los caracteres no le son familiares, puede leer y escribir el idioma de este mundo. Posee toda la información básica necesaria para sobrevivir, incluyendo conocimientos de geografía e historia. Además de los objetos físicos, recuerda que la diosa le concedió 3 habilidades de trampa especiales al azar de una caja de habilidades. La primera fue un talento de nivel medio para la esgrima, lo que significa que puede convertirse en un espadachín por encima de la media con la práctica. Pone a prueba su nueva habilidad, blandiendo una espada con una competencia recién descubierta. Su segunda habilidad se manifiesta abruptamente. Un chorro de agua sale disparado de su mano, seguido de una bocanada de arena que le entra en los ojos y, finalmente, una pequeña llama se enciende en la punta de su dedo. Hace una mueca de decepción.
Esta habilidad de sonido increíble, talento para la magia elemental, es considerada basura. Finalmente, considera la tercera y probablemente más problemática habilidad, magia dimensional, suprema. La guía es tan simple que afirma que hasta un mono podría entenderla. Se da cuenta de que el problema no es la complejidad. Es una magia antigua de la que apenas quedan registros, nada que ver con la magia elemental básica de la que le hablaron. La simplicidad es preocupante, sería un problema si un mono realmente pudiera entenderla. A pesar de sus preocupaciones, prueba uno de sus hechizos. Levanta su mochila normal y lanza expansión, apuntando al espacio interior. Mete la mano en la bolsa y descubre que el interior se ha convertido en un espacio vasto y aparentemente infinito. Se da cuenta con un escalofrío de que es como un bolsillo de cuarta dimensión. Otro hechizo en la lista es teletransportación, y divisa un afloramiento rocoso adecuado en la distancia para probarlo. Con un destello de luz, desaparece de su lugar y reaparece instantáneamente en su ubicación objetivo. Mira hacia atrás, asombrado por el poder de teletransportarse de inmediato. Se quedó asombrado, contemplando el vasto e indómito paisaje del nuevo mundo. Un árbol enorme dominaba el horizonte, rodeado de áridos acantilados blancos y focos de exuberante vegetación. Apenas podía creerlo. Este era el mundo al que había sido enviado, un lugar donde podría vivir como quisiera. Con un decidido apretón de puños, se dio cuenta de que si lograba dominar las habilidades que le habían otorgado, realmente podría prosperar aquí. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras una idea emocionante se apoderaba de él. Con sus poderes, podría destacar manteniéndose completamente anónimo, operando como una especie de mago misterioso y poderoso. Su emoción se desbordó y lanzó los brazos al aire, sintiéndose completamente eufórico. Rápidamente se recompuso, decidiendo que su primer curso de acción sería encontrar un pueblo y reunir información. Justo en ese momento, un grito lejano rasgó el aire, sobresaltándolo. Dirigió su atención hacia el sonido, entrecerrando los ojos para ver qué estaba sucediendo. A lo lejos, apenas pudo distinguir lo que parecían ser lugareños siendo atacados por una criatura gigante parecida a un lagarto. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Era un verdadero mundo de fantasía, con monstruos, espadas y magia. Una sonrisa de confianza se formó en sus labios al reconocer la oportunidad que se le presentaba. Este era el evento tutorial perfecto para este nuevo mundo. Mientras tanto, los aventureros que se enfrentaban a la bestia se encontraban en un estado desesperado. Maldijeron su descuido y mala suerte, reconociendo que si no hubiera sido por la magia de detección de Marine, algunos de ellos ya podrían haber muerto en el ataque sorpresa. La caballero rubia, con el rostro marcado por la mugre y la urgencia, ordenó una retirada. Sin embargo, la guerrera elfa, Lilian, se negó desafiante, gritando que ella se encargaría de la retaguardia. La caballero le replicó, afirmando que era su deber como líder y cuestionando si Lilian podría siquiera matar al monstruo con un solo brazo. Le suplicó a su camarada, haciéndole prometer que sobreviviría. La elfa, Ben, aceptó y luego centró su atención en los demás, instruyendo a alguien llamado Ben para que asegurara un camino mientras le decía a Moraine que escapara con Saran. Ahora, de pie sola contra la colosal bestia, blandió su lanza gigante. Juró que haría honor a su nombre, cazadora de dragones, y rugió un desafío para que el monstruo la atacara. La guerrera elfa, Lilitan, salta por los aires, con la lanza apuntando hacia la bestia colosal. A la distancia, Higashi Yamaturi observa el desesperado ataque con una sonrisa fría y depredadora, declarando su propia intención de cazar a la criatura. Abajo, la caballera rubia solo puede mirar horrorizada. Su lanza golpea la espalda del monstruo, pero la punta rechina contra sus escamas increíblemente duras, sin lograr penetrar. Lilitan aprieta los dientes, reconociendo para sí misma que ya sabía lo resistente que sería su piel. Al darse cuenta de que un asalto directo es inútil, decide un nuevo plan, apuñalarle los ojos. Pero antes de que pueda reposicionarse, la enorme cola del monstruo se mueve con una velocidad increíble. La caballera rubia grita el nombre de su compañera mientras la cola impacta con un golpe brutal, lanzando a Lilitan por los aires. Un impacto tremendo lanza a la caballera rubia por los aires, su lanza es arrancada de sus manos mientras el suelo del bosque se hace añicos bajo ella. Aterriza con fuerza, levantando la vista con horror para ver a una enorme bestia reptiliana cerniéndose sobre su camarada caída. Grita el nombre de Lilitan, mientras la terrible realidad de la situación se desploma sobre ella. Lo sabía. Tenía que hacer algo. Se esfuerza por ponerse en pie, sujetándose un brazo herido. Le dice a alguien llamada Aisa que huya, pero su esperanza flaquea al considerar su propia condición. Con el brazo y la espada así, se pregunta qué podría hacer. Los otros miembros caídos de su grupo, una figura encapuchada, Moraine y la ensangrentada Lilitan, la instan débilmente a que se deprisa y se salve. A pesar de sus súplicas, ella planta los pies, fortaleciendo su determinación. Declara que lo sacará a todos de esta con vida. Tiene que intentarlo. Pero mientras toma su decisión, una mano enguantada agarra firmemente la suya, deteniéndola. Se yergue, con la mirada firme. Se presenta como la líder de Chokeblade y una noble de la casa Garden, jurando que no permitirá que hieran a sus amigos, aunque le cueste su propia vida. Sus ojos se abren de par en par al darse cuenta de que la bestia está acumulando maná para un ataque de aliento de dragón. Aún así, su determinación no se quiebra. Grita que no dejará que les ponga un solo dedo encima a sus preciosos amigos. Justo cuando el ataque está a punto de golpear a Lilitan, una voz tranquila entona una sola palabra: aislamiento. Una brillante barrera de luz brota del suelo, protegiendo por completo a la elfa de la devastadora explosión. Un hombre con una túnica oscura y capucha aparece de repente ante ella. Extiende una mano, comentando que sería un fastidio si ella muriera allí.
La caballera, ensangrentada y desconcertada, solo puede mirar y preguntar quién es. Ella permanece atónita, preguntándose qué acaba de pasar y quién demonios podría ser ese hombre. Él, mientras tanto, se encuentra a poca distancia, reflexionando para sí mismo si su entrada fue quizás demasiado sencilla. Se mantuvo firme, habiendo bloqueado sin ayuda el aliento del dragón, una hazaña que parecía completamente imposible para los espectadores. Mientras la bestia gruñía de frustración, la caballera rubia se le acercó con cautela, tartamudeando una pregunta sobre lo que acababa de hacer. Él se giró para mirarla, ofreciéndose a explicar. Antes de que pudiera dar más detalles, el dragón se abalanzó de nuevo. La caballera rubia gritó una advertencia, pero el mago simplemente suspiró, lamentando que la bestia hubiera arruinado el momento. Levantó una mano y pronunció una única y tajante orden: cortar. En un instante, cuchillas invisibles atravesaron el cuerpo de la criatura, haciéndola pedazos. Con una sonrisa de confianza, amonestó a la bestia caída para que supiera cuál era su lugar y no interfiriera con su estilo. Con la amenaza neutralizada, un silencio atónito cayó sobre el claro. La caballera rubia, aún procesando la repentina victoria, miró fijamente a su salvador, con la voz temblorosa mientras le preguntaba por su identidad. Mientras lo miraba, una extraña sensación la invadió. El maná que emanaba de él se sentía profunda e inexplicablemente nostálgico. Cerró los ojos, un destello de un recuerdo perdido tentando el borde de su conciencia, la sensación de que había olvidado algo importante. Su hilo de pensamiento se interrumpió cuando él ignoró su pregunta y le tendió una botella, diciéndole que la tomara. Mientras la aventurera elfa se acercaba para darle las gracias, la caballera rubia, todavía tratando de ubicarlo, le preguntó si era un aventurero de otra ciudad. Tomó la botella y sus ojos se abrieron con reconocimiento, era una valiosa poción de salud. Abrumada por la gratitud, exclamó que ahora podría tratar a sus amigos heridos y le dio las gracias profusamente, preguntando cómo podría pagarle su amabilidad. Él simplemente le dijo que no se preocupara por eso. Él desvió su gratitud, explicando que no actuó solo. Solo llegó a tiempo porque ella había mantenido a raya a la bestia, arriesgando su propia vida. La instó a atender a sus amigos en lugar de agradecerle. Ella aceptó a regañadientes, pero le pidió que esperara. En cuanto ella se dio la vuelta, su compostura exterior dio paso a un regocijo interno. Se deleitaba en el momento, pensando para sí mismo lo increíblemente genial que era. Este era exactamente el escenario con el que siempre había soñado, actuar como un mago misterioso, un héroe que aparece cuando las cosas están en su peor momento. Su sueño ya no era solo un sueño. Él rechazó cualquier agradecimiento de la caballera rubia, que estaba atendiendo a Marine. En su lugar, tenía una petición diferente para la amable y hermosa caballera. Con esa instrucción final, que hiciera lo posible por difundir rumores sobre él a lo largo y ancho, invocó un hechizo de teletransporte y desapareció del bosque. Mientras tanto, sus acciones ya habían causado revuelo en la comunidad de aventureros. En el gremio cercano, los clientes cuchicheaban sobre el mago misterioso, el héroe del que se rumoreaba que había derrotado sin ayuda a un dragón que ni siquiera el legendario grupo, Chalkblade, pudo manejar. Todos se preguntaban sobre su verdadera identidad. En medio del murmullo, Turi estaba en el mostrador, radiante de alegría mientras la recepcionista, Aisa, le daba la bienvenida oficial como aventurero novato registrado. Cuando ella le preguntó si había pasado algo bueno, él mencionó con entusiasmo haber oído que un increíble mago misterioso acababa de aparecer. Su actitud alegre flaqueó cuando preguntó si la gente estaba encantada con la aparición del héroe. Aisa, con aspecto estresado, lo corrigió. Le explicó que no era solo el gremio, el país entero estaba en conmoción, y era probable que grupos de búsqueda peinaran la nación en su busca. Ella continuó con una expresión de grave preocupación, exclamando que esto no podía tomarse a la ligera. El mago había derrotado al dragón legendario, una bestia para la que ni siquiera el afamado Chalkblade fue rival. Sus palabras golpearon a Turi con un pavor repentino. No se había dado cuenta de que la criatura era un dragón legendario, pensó que solo era un lagarto gigante. El hecho de que un individuo poderoso y desconocido hubiera logrado esta hazaña por sí solo era suficiente para darle dolor de cabeza. Intentando desviar la conversación de su metedura de pata, le preguntó a Aisa si el grupo, Chalkblade, era realmente tan asombroso como decía la gente. El humor de ella se iluminó al instante, y confirmó que eran más que simplemente asombrosos, ofreciéndose a contarle todo sobre ellos. Con entusiasmo, comenzó a enumerar a los miembros. Primero, Lilitan la lanza poderosa, una mercenaria que ostenta una fuerza monstruosa. Luego, Marine la bruja, una poderosa archimaga capaz de manejar 3 elementos diferentes. Continuó, presentando a los otros 2 miembros, Ben la hada de fuego, la más joven del grupo y aprendiz de Marine, y Saran la cazadora de bestias, la exploradora del grupo y maestra de operaciones encubiertas. Escuchó cómo la caballera le explicaba que el grupo que había salvado era, Chalkblade, el equipo de aventureros más fuerte no solo de la ciudad, sino de todo el país de Greao. Especificó que 2 de ellos eran aventureros de 6 estrellas, el rango más alto posible, y que su líder era un espadachín prodigio. La recepcionista del gremio, Aisa, lo miraba en shock, preguntándole a Turi si entendía la gravedad de la situación. La caballera se presentó entonces formalmente como Aisha Garden, la princesa rebañadora, dejando a Turi completamente sin palabras. Su monólogo interno se convirtió en pánico mientras la recepcionista pronunciaba su nombre con preocupación. Aunque admitió para sí mismo que disfrutaba de la atención, la situación había escalado mucho más allá de sus expectativas. Solo quería que circularan algunos rumores para poder disfrutar de una copa, pero ahora todo el país estaba alborotado.
La comprensión de que había salvado a gente tan increíblemente famosa lo golpeó con toda su fuerza, y su expresión cambió a una de puro horror. Se agarró la cabeza, abrumado. Todo lo que siempre había querido era una vida tranquila y relajada en este nuevo mundo. Ahora, enfrentado a esta fama imprevista, se preguntaba desesperadamente qué se suponía que debía hacer. Con creciente preocupación, Aisa señaló que se veía pálido y le preguntó si estaba bien. Turi forzó una sonrisa profundamente inquietante, intentando disipar su preocupación. Afirmó que no había necesidad de preocuparse, añadiendo extrañamente que solo estaba desesperado por el resto de su vida. La contradicción entre sus palabras y su expresión forzada era evidente. Mientras tanto, caminando por las calles del pueblo, Aisha Gordon expresaba su frustración a su compañera elfa, Lillian. No podía creer que su salvador se hubiera marchado sin siquiera permitirle darle las gracias. Lillian preguntó entonces si su plan era buscar al misterioso mago, un curso de acción que Aisha Gordon confirmó de inmediato. Declaró con ardiente resolución que tenían que encontrarlo, sin importar lo que costara, usaría cualquier medio necesario. Mientras hacía su juramento, su compañera de equipo de piel oscura se acercó, bromeando con Lillian sobre cómo planeaba darle las gracias, sugiriendo que pasara una noche con él. Una Lillian avergonzada le dijo que no bromeara al respecto. La nueva vida de Turi como un héroe misterioso había comenzado, pero sus perspectivas ya parecían sombrías. Dentro de una oficina, el maestro del gremio Cerberus está de pie detrás de su escritorio, dirigiéndose a Aisha Gordon y Ben. Con los brazos cruzados, exige su total atención, comenzando su informe. Comienza enfatizando la magnitud de la amenaza que enfrentar. Los dragones, explica, son los monstruos más peligrosos de todos, criaturas de leyenda que requieren un equipo completo de aventureros de 6 estrellas solo para un combate igualado. Cerberus continúa, con expresión sombría, afirmando que en todos sus años como maestro del gremio, nunca ha oído hablar de semejante hazaña. Admite que solo ha leído sobre dragones en libros, pero este mago supuestamente derribó a uno sin ayuda. Aisha Gordon da un paso al frente, con la mirada firme. Jura por su nombre, Aisha Gordon, líder de Chalkblade, que todo lo que informaron es cierto. Cerberus aclara que no está cuestionando su honestidad, pero la identidad de este misterioso mago es una grave preocupación. Expresa su principal preocupación: si este individuo es un aliado, todo está bien. Pero si es un enemigo, su inmenso poder constituiría una emergencia nacional. Mientras Aisha escucha, Ben reflexiona sobre su encuentro con el mago. Recuerda que él le dijo que fuera a ver a sus amigos en lugar de darle las gracias. Vacilante, toma la palabra y admite que no sabe quién es, pero no cree que sea una mala persona. 2 semanas después, la escena cambia al denso bosque sin retorno. Una manada de goblins y grandes jabalíes con colmillos conocidos como colmillos de furia merodean por la maleza. Observándolos a distancia está Igas y llama Turi. Sonríe, reconociendo a los goblins como el objetivo de su misión del gremio y a los colmillos de furia como un extra bienvenido. Declara que él, el mago dimensional Turi, los usará para probar sus habilidades. Los monstruos sienten su presencia y cargan hacia adelante sin pensar. Impasible, Turi nota su impaciencia y extiende la mano, invocando tranquilamente un hechizo, aislamiento. En un instante, barreras invisibles surgen de la nada, atrapando a cada monstruo en un espacio separado y confinado. Turi evalúa su trabajo con satisfacción, complacido con la velocidad, el alcance y la fuerza de sus barreras. Al darse cuenta de que puede desplegar varias a la vez, levanta la mano para comenzar la siguiente fase. Sonrió con severidad, agradeciendo a sus involuntarios compañeros de práctica. Con una sola orden, cortar, las barreras invisibles de su magia de aislamiento rebanaron a los monstruos atrapados, despachándolos al instante. De pie en medio de la carnicería, se maravilló del poder del hechizo. Podía cortar el mismo espacio al que apuntaba. Reconoció con asombro que era realmente una habilidad de nivel tramposo. Comprendió, sin embargo, que cuantos más oponentes enfrentara, más podrían desviarse sus coordenadas. Para convertirse en el más fuerte, no podía depender solo del talento, necesitaba estudiar y practicar más. Con su práctica completada, regresó al gremio de aventureros en Boris, con un gran cadáver colgado al hombro. Se acercó al mostrador, saludando a la recepcionista, Elise San, y le pidió que confirmara la finalización de su misión. Ella notó las orejas de goblin y un colmillo de bestia furiosa, asumiendo que quería los materiales recolectados como la vez anterior. La recepcionista, Elise de la sucursal de Boris, sonrió profesionalmente. Confirmó que su misión estaba completa y le agradeció su arduo trabajo. Ella comentó que lo estaba haciendo muy bien, pero Turi admitió que le había preocupado destacar demasiado. Simplemente estaba completando misiones del gremio y viviendo una vida sorprendentemente libre de preocupaciones. Su sorpresa era evidente. Señaló que, a pesar de haberse registrado el otro día, ya era un aventurero de 2 estrellas. Turi le dio las gracias un poco avergonzado. Luego se puso más serio, explicando que aunque sabía que no sucedería de la noche a la mañana, realmente necesitaba convertirse pronto en un aventurero de 3 estrellas para ganarse la vida. Mientras hablaba, Iris le hizo un gesto para que mirara una mesa cercana. En la mesa, otros 2 aventureros hablaban en voz alta. Uno identificó a Turi como el rumoreado, anciano, cuyo propósito en la vida era solo ser un aventurero de 2 estrellas. El otro estuvo de acuerdo burlonamente. Molesta, Iris les dijo que pararan, calificando su comportamiento de grosero. El aventurero de cabello claro se inclinó hacia adelante, insistiendo en que era la verdad. Explicó que, como uno puede convertirse en aventurero a los 15, alguien de 25 es prácticamente un abuelo en su mundo. Se dirigió directamente a Turi, llamándolo señor novato viejo.
Turi solo pudo soltar una risa forzada, maldiciendo internamente al joven. Él escucha mientras la recepcionista del gremio, Liz, se acerca para explicar el comportamiento de los otros aventureros. Le dice que simplemente están inseguros, asustados de que él, un recién llegado, pueda superarlos rápidamente. Él pregunta si esto significa que está atrayendo atención no deseada. Después de todo, señala, despachó fácilmente a un colmillo feroz, una bestia que incluso los aventureros de 3 estrellas suelen tener dificultades para derrotar. Se pregunta en voz alta si se dejó llevar un poco, admitiendo que solo cazó a la criatura porque valía más que los goblins. Liz sonríe cálidamente, asegurándole que no llegaría tan lejos en su evaluación. Su sonrisa se desvanece ligeramente mientras le ofrece una advertencia: si se corriera la voz de que había derrotado a más de uno por sí mismo, causaría una gran conmoción. El pensamiento desencadena un vívido destello en su mente de su habilidad, cortar, aniquilando una horda de monstruos. Un sudor frío le brota en la cara mientras asimila la gravedad de la situación. Estuvo cerca. Se da cuenta de que debe ser más cuidadoso de ahora en adelante, no sea que se vea obligado a operar en secreto como el mago misterioso. Su pánico interno es visible en su rostro, lo que provoca que una preocupada Liz le pregunte qué le pasa. Él rápidamente le resta importancia, afirmando que su corazón se detuvo por un momento mientras pensaba en su vida. Aunque insiste en que está bien, ella puede notar que algo está muy mal. Desde la distancia, su colega Aisa observa, señalando que este tipo de cosas le suceden con bastante frecuencia. Al otro lado del salón del gremio, otra joven escucha hablar del novato viejo. Reflexiona sobre esto, preguntándose si podría haber alguna conexión entre este hombre y el notorio mago misterioso. Su sospecha no carece de fundamento. En un tablón cercano hay un cartel de Se Busca, emitido por el grupo de aventureros, Espada de Tiza. Busca información sobre una figura encapuchada con cabello y túnica negros, que se cree que es un hombre. Tras dejar el gremio, Turi camina por un mercado, recordándose a sí mismo la necesidad de tener precaución. Sus pensamientos son interrumpidos cuando un mercader lo llama, ofreciéndole una lámpara mágica hecha de hierroquein de alta pureza que utiliza maná de fuego para crear una luz duradera. Considera el objeto, reconociendo que, aunque puede usar magia de fuego, la lámpara es otra opción. Al ver su interés, el mercader le ofrece con entusiasmo un precio más bajo, pero Turi levanta una mano, con una expresión escéptica en su rostro, diciéndole que se detenga ahí mismo. Se sorprende cuando una joven interviene de repente, declarando que el hierroquin del mercader es de pésima calidad y está lleno de impurezas. Confundido por su repentina aparición, Turi le pregunta quién es. Ella responde simplemente que es una maga. Haciendo caso a su advertencia, se aleja del puesto con ella. Le dice a la maga que no es bueno juzgando el valor de las cosas y le da las gracias, pero ella le resta importancia, diciendo que simplemente se dio cuenta y se sintió obligada a intervenir. Al darse cuenta de que no se han presentado correctamente, sonríe y le dice que su nombre es Turi, añadiendo que es un placer conocerla. La joven maga responde que su nombre es Maureen y que el placer es suyo. Repite su nombre, un destello de reconocimiento cruza su mente al sentir que lo ha oído en alguna parte, aunque descarta la idea. Para mostrar su gratitud, le pregunta si hay algo que pueda hacer para agradecérselo, sugiriendo invitarla a comer. En respuesta a su oferta, Maureen lo considera un momento antes de pedir unos bocadillos en su lugar. Turi acepta alegremente, comentando que es un precio barato a pagar por su valioso consejo. Momentos después, se encuentran frente a un puesto repleto de pasteles y productos horneados. Se vuelve hacia Maureen y le pregunta cuáles le gustaría. Ella contempla la selección, tarareando pensativamente, antes de señalar todo el mostrador. Los quiere todos. Turi solo puede mirar con incredulidad, pidiéndole que espere. Al ver su expresión de asombro, corrige su petición a solo la mitad de los bocadillos. Turi aclara que la cantidad no es el problema, lo que la lleva a preguntar por qué la mira como si ella fuera el problema. Él intenta desviar su atención hacia unos bocadillos fritos en otra bandeja, pero ella defiende apasionadamente su elección. Explica que los pequeños bocadillos tienen un exterior crujiente increíble, están hechos con lujosas frutas secas y que los rellenos varían, haciendo de cada uno una deliciosa sorpresa. Turi finalmente lo entiende, admitiendo que realmente le deben de encantar los bocadillos. Tras comprar su selección, se sientan juntos mientras ella empieza a comer con entusiasmo, con las mejillas llenas de comida. Con la boca llena, declara que están deliciosos. Turi la observa con una sonrisa, regañándola suavemente para que no hable con la boca llena. Se sienta en un banco, suspirando entre las bolsas de bocadillos. Fue su sugerencia, pero ella terminó haciéndole comprar una gran cantidad y él se da cuenta de que tendrá que aceptar más misiones para cubrir el costo. A su lado, Maureen sigue comiendo felizmente. Sus ojos se abren con incredulidad. Parecía imposible, pero ella había devorado toda la pila de comida en cuestión de segundos. Maureen, sin embargo, simplemente se da una palmada en el estómago con un suspiro de satisfacción, comentando que estuvo delicioso. Él solo puede murmurar que el apetito de ella es aterrador. Sin inmutarse, Maureen declara que la hora del bocadillo es una bendición y que los bocadillos están hechos para ser devorados. Turi asiente débilmente, diciendo que le parece bien. Luego se vuelve hacia él con una expresión sincera, agradeciéndole y llamándolo buena persona. Él aparta la mirada, avergonzado, pensando para sí mismo que es tan ingenua que probablemente se subiría a la furgoneta de un extraño si le prometieran caramelos gratis. Su atención vuelve a la lámpara mágica que compró. Marine se da cuenta y le pregunta por qué un espadachín está comprando herramientas mágicas.
Él menciona que algunos espadachines tienen maná, pero ella lo corrige, afirmando que solo los magos pueden usar herramientas mágicas. Ella profundiza, explicando que el maná y la magia son dos cosas distintas. Usando una analogía, describe el maná como los ingredientes crudos, mientras que la magia es el plato terminado que resulta de transformar esos ingredientes en un elemento. Por eso su compra era tan desconcertante. Él responde que es bastante simple, él también puede usar magia, aunque admite que es terrible en ello. Maureen se queda atónita y en silencio ante esta revelación, con los ojos muy abiertos mientras procesa sus palabras sobre su maná. Después de un momento, saca un colgante oscuro y cristalino de sus pertenencias. Le pide que intente canalizar su maná hacia él. Cuando él pregunta qué es, ella lo identifica como Iirokane negro, pero no explica de inmediato por qué quiere que lo use. Sostiene el cristal, vacilante. Realmente no le importa, pero no está seguro de lo que sucederá. Maureen simplemente lo mira y le suplica que lo haga. Mientras concentra su maná, el cristal de Iirokane negro estalla con una energía poderosa y oscura, brillando intensamente. Observando la exhibición, los ojos de Maureen se abren de par en par mientras le hace una pregunta crucial: ¿puede usar magia asombrosa? Turi y Maureen se encuentran cara a cara. Ella le pregunta si el poder que posee, el poder que salvó a Chuck Blair, es realmente asombroso, quizás incluso lo suficiente como para derrotar a un dragón de tierra. Con una sonrisa confiada, él lo confirma. Inmediatamente entra en pánico internamente, dándose cuenta de su descuido. Le preocupa que ella aún no lo haya descubierto, pero teme lo que podría pasar si descubre su verdadera identidad. Mientras tanto, Maureen examina la piedra brillante en su mano, notando que reacciona de manera diferente según los atributos del usuario. Nunca la había visto brillar con 3 colores distintos como ahora. Ella explica que la mayoría de la gente solo puede usar un único atributo mágico, mientras que ella misma puede usar 3, agua, viento y tierra. Turi está visiblemente impresionado. Basándose en la reacción de la piedra, deduce que él debe ser capaz de usar 4 atributos, declarándolo un mago asombroso. La revelación parece tomar a Turi completamente por sorpresa. Él agita los brazos, tratando frenéticamente de corregirla. Admite que usa 4 elementos, pero insiste en que todos son bastante débiles. Su intento de humildad no impresiona a Maureen, quien lo mira con frialdad, afirmando rotundamente que no quiere oír hablar de alguien que tenga más atributos que ella. El comentario le trae un recuerdo, un momento de intensa frustración de su pasado. Recuerda a su yo más joven, jurando que la magia es lo único en lo que se niega a perder. De vuelta en el presente, parece abatida, su fuego competitivo momentáneamente extinguido. Le dice en voz baja a Turi que la magia es lo único que tiene. Él la mira, preocupado por su repentina vulnerabilidad. El ambiente pesado se rompe en un instante cuando ella declara abruptamente que quiere unos bocadillos y que va a comprar más. Turi se queda sin palabras, preguntándose en voz alta de qué está hecho su estómago. Turi espera solo en un banco, notando que han pasado 20 minutos desde que ella se fue. Una figura encapuchada se acerca por detrás, llamándolo viejo novato y preguntando si Maureen va a volver con una montaña de comida otra vez. Antes de que pueda responder, otros 2 aventureros se le acercan con sonrisas burlonas. Comentan que estaba con Maureen y le preguntan con sorna de qué hablaron, sugiriendo que le rogó que le ayudara a subir de rango. Mientras se burlan de él, llamándolo un bicho raro y desvergonzado para un aventurero de su edad, Maureen regresa, comiendo un bocadillo. Se detiene y observa la escena desde una corta distancia, con una expresión indescifrable. Observó a los 2 hombres, reconociéndolos como visitantes frecuentes del gremio. Escuchó al aventurero de pelo claro expresar su decepción con ella, dejándola preguntándose de qué estaban hablando. Continuó, lamentando que, aunque alguna vez la había respetado, no podía creer que se hubiera apiadado de un hombre como Turi. Su voz destilaba desprecio mientras la llamaba excéntrica, alguien que no tenía nada más que magia. El insulto impactó a Maureen, y su sorpresa inicial dio paso a una mirada fría y entrecerrada. Mientras el aventurero de pelo oscuro comentaba la grosería de su amigo, Turi se adelantó, diciéndoles que pararan. El hombre de pelo claro se giró hacia él, mofándose del novato viejo por atreverse a sermonearlos. Sus ojos ardían con intensidad. Declaró que no le importaba lo que dijeran de él, pero que no permitiría que se burlaran de alguien que se esforzaba con tanta dedicación. Maureen observaba, atónita por sus palabras. Sin embargo, los 2 aventureros se enfurecieron, gritándole a Turi y amenazándolo por su desafío. Justo cuando la confrontación escalaba, una voz tranquila cortó la tensión. Maureen se había adelantado, preguntando con frialdad qué pasaría exactamente. Los 2 hombres se quedaron helados, tartamudeando su nombre con sorpresa. Se encontró con sus miradas de pánico, su expresión inflexible mientras los invitaba a enseñarle todo. Aterrados, los 2 aventureros retrocedieron de inmediato, insistiendo en que nunca se atreverían a hacer tal cosa. Con un grito final de que era impensable, se dieron la vuelta y huyeron. Maureen se giró entonces hacia Turi, preguntándole si había oído toda la conversación. Él lo confirmó, explicando que justo estaba regresando. Ella lo miró, preguntando en voz baja por qué pensaba así de ella. Turi simplemente sonrió, explicando que solo estaba diciendo lo que pensaba. Un poco nerviosa, Maureen solo pudo articular un silencioso agradecimiento. Mientras ella lo miraba, Turi le preguntó por qué se esforzaba tanto con la magia, admitiendo que casi sentía celos de su dedicación. Explicó que esto se debía a que, en su vida anterior, siempre había puesto excusas y nunca se había esforzado de verdad en nada, mientras un recuerdo de su antiguo yo en traje de negocios cruzaba su mente. Volviendo a centrarse en ella, sonrió cálidamente y la declaró una persona muy especial y encantadora.
Inmediatamente se puso nervioso, tartamudeando que se refería a que su personalidad era encantadora y no a nada extraño, mientras ella simplemente repetía la palabra, con cara de perplejidad. Ella se apartó ligeramente, afirmando que no le gusta que la elogie nadie que no sea mejor que ella. Tomado por sorpresa por su respuesta, Turi solo pudo ofrecer una rápida disculpa. A pesar de sus palabras, descubrió que su cumplido, por alguna razón, no le sentaba nada mal. Recordó cómo los otros aventureros habían llamado a su magia basura, lo que la había enfadado, pero el cumplido de él se sentía diferente. Cuando ella empezó a alejarse, Turi la llamó para que esperara. Le tendió el trozo de hierrocain, diciéndole que tomara el valioso material. Ella se detuvo y le preguntó su nombre, lo que le hizo darse cuenta de que no se había presentado. Levantó el pulgar y dijo que era Turi, el novato de 2 estrellas. Ella asintió, admitiendo que era mala con los nombres, pero que se aseguraría de recordar el suyo esta vez. Con una sonrisa un tanto forzada, Turi expresó su esperanza de que así fuera. Entonces ella se volvió hacia él, sosteniendo el bocadillo de antes, y afirmó que había alguien que le causaba curiosidad. Los ojos de Turi se abrieron de par en par por la sorpresa. Su mente se aceleró presa del pánico. Se preguntó frenéticamente si ella todavía sospechaba que él era el mago misterioso, o si de alguna manera le había causado una impresión diferente al darle bocadillos. Observa a Marine alejarse, sus palabras de despedida resonando en sus oídos. Con un suspiro de cansancio, llega a la conclusión de que no tiene más remedio que aceptar más misiones del gremio. Al acercarse al mostrador, es recibido cálidamente por la recepcionista, Elise. Ella nota de inmediato su expresión de angustia y le pregunta qué le pasa. Internamente, él se lamenta de que tanto su corazón como su cartera están llegando a sus límites. Él explica rápidamente que vino a tomar otra misión, pero Elise le informa que prácticamente no les quedan misiones de 2 estrellas en este momento. Ella da más detalles, revelando que el grupo de jóvenes aventureros que la había estado molestando recientemente se las llevó todas, probablemente solo para causarle problemas. Turi reacciona con una indignación estupefacta en su nombre. Elise señala el tablón de misiones, indicando que la única opción que queda es una solicitud para investigar un nido de kobolds. Le desaconseja encarecidamente que la acepte, afirmando que incluso explorar la zona es demasiado peligroso para un aventurero en solitario. Derrotado, Turi pregunta si hay alguna misión de 1 estrella que pueda tomar en su lugar. Antes de que ella pueda responder, una voz familiar interrumpe. Marine ha regresado, anunciando que ella y Turi tomarán la investigación del nido de kobolds. Turi queda atónito por su repentina declaración. Se vuelve para mirarlos, saludándolos tranquilamente una vez más. Elise, llena de preocupación, le pregunta a Moraine si está segura de aceptar la misión y si sus heridas de la lucha contra el dragón de tierra han sanado por completo. Moraine la tranquiliza, afirmando que está completamente recuperada y que buscaba un calentamiento. Mientras observa su intercambio, la mente de Turi se llena de sospechas. Se pregunta por qué querría asociarse con él, temiendo que lo esté poniendo a prueba para ver si es el mago misterioso. Mientras tanto, Elise no ve ningún problema en que trabajen juntos, aunque parece dudar un poco. Marine aclara su motivo con una sencillez sorprendente, vio que él estaba en problemas. Añade que no le importa ayudar, siempre y cuando le pague con bocadillos. Una oleada de alivio inunda a Turi al darse cuenta de que sus intenciones no son sospechosas en absoluto, es simplemente una fanática de los bocadillos. Él la observaba con incredulidad mientras Moraine, a pesar de haber consumido una montaña de bocadillos, sugería que pidieran un filete de colmillo feroz. Ella explicó alegremente que tenía un segundo estómago solo para los bocadillos, una afirmación que lo hizo reflexionar en privado que el apetito de ella era el elemento más fantástico que había encontrado en este nuevo mundo. Su conversación fue interrumpida abruptamente por Elise, la recepcionista del gremio, quien apareció con una expresión de completo shock. Agarró a Turi del brazo, exigiendo saber desde cuándo conocía a Moraine. Confundido por su reacción, él simplemente preguntó si Moraine era famosa, provocando un grito exasperado de Elise de que ya se lo había dicho. Elise entonces reveló la impactante verdad. Marine es miembro del renombrado grupo Hoja de Tiza, conocida como la Bruja, y es una archimaga de 6 estrellas. El nombre Hoja de Tiza golpeó a Turi con un pavor repentino. Se dio cuenta de que este era el mismo grupo que lo buscaba tan desesperadamente. Una ola de pánico lo invadió mientras se preguntaba si podría mantener su identidad en secreto. Dentro de un gremio, Turi y la chica del pelo de flor están sentados a una mesa, revisando el anuncio de una misión. Él le pregunta sobre la misión y cuánto tiempo cree que les llevará. Ella explica que una misión difícil como esta, que normalmente requeriría un equipo de aventureros de 2 estrellas, suele tardar unos 2 o 3 días. Sin embargo, ella aclara que su objetivo para el día es simplemente de reconocimiento, determinar la ubicación y el tamaño del nido. Con ese alcance limitado, afirma con confianza que probablemente puedan encargarse de ello en un solo día. Turi se relaja visiblemente al comprender el plan revisado. Al notar su comportamiento, ella le pregunta si está nervioso, señalando que es su primera misión de investigación. Él tartamudea una respuesta afirmativa, admitiendo que lo está. Ella le ofrece una sonrisa tranquilizadora, diciéndole que se relaje y que ella estará allí con él. Con un alegre signo de la paz, revela su verdadera posición, es una maga de 6 estrellas y miembro de la Hoja de Tiza. La revelación tiene el efecto contrario al deseado en Turi. Se da cuenta con pavor de que esto significa pasar un día entero con alguien de tan alto calibre persiguiéndolo, lo que solo aumenta su ansiedad. Más tarde esa noche, llega de vuelta a un gran edificio, anunciando su regreso. Una niña pequeña y alegre de pelo puntiagudo llamada Lip corre hacia la puerta para recibirlo.
Él le da una palmadita en la cabeza, elogiándola por ser una buena niña, y ella sonríe, diciendo que es su trabajo. Al entrar, un hombre grande y calvo con una barba espesa también lo saluda. Es Goliat, el gerente de la posada. Turi comenta lo linda que es Lip, y Goliat le pregunta si quiere comer antes de subir, ya que la cena está lista. Lip interviene con orgullo diciendo que ella ayudó a prepararla. Turi decide dejar su equipo en su habitación primero. Goliat entonces levanta a Lip en un abrazo, mimándola y declarando que su hija es la mejor. Observando el tierno momento, Turi piensa en silencio que Lip es realmente muy linda. La cabeza de Goliat se gira bruscamente hacia él, su expresión se vuelve amenazadora mientras exige saber en qué está pensando Turi. El padre sobreprotector le ruge, advirtiéndole que no se le ocurra llamarlo suegro. Turi responde con calma y rotundidad, no lo haré. La perspectiva cambia a una vista externa del edificio por la noche. Esta es la base de operaciones de Turi, una posada destartalada llamada Tranquilidad, situada a las afueras del pueblo de Boris. En el interior, el área común de la posada es sencilla pero limpia. Turi reflexiona que, si bien sería exagerado decir que el lugar es próspero, después del reciente problema con el dragón de tierra, un lugar tranquilo y alejado de miradas indiscretas es precisamente lo que necesita. Le entrega al posadero, Goliat, un trozo de carne de colmillo feroz, disculpándose por cualquier molestia. Mientras su hija Lip observa, Goliat acepta el regalo, aunque su expresión es sombría mientras lamenta internamente su propia debilidad percibida. El humor del posadero mejora mientras le agradece a Turi, explicando que Lip ha estado sonriendo mucho más últimamente. Turi resta importancia a las gracias, insistiendo en que la sonrisa de ella es pago más que suficiente. Goliat luego le advierte en broma al joven que no importa cuán dulce sea, nunca le dará a su hija, un sentimiento que Turi acepta con una sonrisa cómplice, apreciando el cálido ambiente de la posada. Más tarde, fuera de la posada, Turi se seca el sudor de la frente, tomando una breve pausa de su entrenamiento con la espada. Los rítmicos movimientos de su hoja resuenan en el patio silencioso. Su diligencia no pasa desapercibida. Goliat se acerca por detrás, llamándolo y comentando que ha estado dándolo todo desde el amanecer. Turi reflexiona en silencio sobre lo lejos que ha llegado. Goliat ríe a carcajadas, calificando de decisión madura el entrenar tan duro, especialmente porque Turi afirma tener solo un talento mediano. El tono del posadero cambia entonces, y le pregunta si ha oído el último rumor. Se inclina y le explica que el grupo Hoja de Tiza está buscando desesperadamente a alguien, un mago misterioso y poderoso que apareció recientemente. Una imagen del personaje encapuchado y enmascarado de Turi cruza por su mente. Las palabras hacen que Turi comience a sudar de nervios. Se da cuenta con pavor de que su metedura de pata en su primer día en la ciudad se ha convertido en una historia muy extendida. El rumor, continúa Goliat, es que este nuevo y aterrador mago es tan poderoso que incluso, Marine la bruja, admitió entre lágrimas que él era mejor que ella. Turi se horroriza al darse cuenta de que el rumor es sobre él y entra en pánico al pensar en lo que podría pasar si la propia Moraine escucha este cuento exagerado. Mientras tanto, en un bosque, Moraine camina con un compañero con armadura. Se pregunta en voz alta si Turi ha oído el rumor de que ella lloró y admitió su derrota. Su compañero levanta las manos alarmado, exclamando que ya es demasiado tarde. La escena cambia de nuevo, mostrando a Turi con su atuendo de mago junto a una Marine enfurruñada. Ella declara que nunca perdonará a ese mago, dejándolo confundido sobre por qué está enojada. Luego se da cuenta con inmenso alivio de que su enojo no es por el chisme, sino porque el mago no le ha dado ningún bocadillo de lujo. Agradecido por sus simples prioridades, le dice que aún así le gustaría que mantuviera la guardia alta. Él expresa sorpresa, preguntando si hay una barrera presente. Moraine lo tranquiliza con calma, asegurándole que no hay problema, ya que ella ya ha erigido una. Mientras caminan por el bosque, él mira más de cerca y nota una tenue película brillando en el aire, lo que le lleva a preguntar cuándo la creó. Ella simplemente confirma su observación. Ella explica que es una barrera de agua, lo suficientemente fuerte como para repeler a cualquier monstruo de la zona. Él está asombrado, admitiendo que nunca había oído hablar de algo así. Su asombro provoca una respuesta presumida de Moraine, quien infla el pecho y pregunta si esto la hace más asombrosa. Turi aprieta el puño, con una sonrisa de confianza en su rostro mientras se pregunta a qué se refiere ella con más asombrosa. Él compara internamente la barrera de ella con su propia magia dimensional, aislamiento. Concluye con certeza que su propia habilidad es mucho más poderosa, lo que lo convierte en el más asombroso de los dos. Luego modera su orgullo, reconociendo que sería injusto comparar una habilidad extraordinaria otorgada por un dios con la de un aventurero normal. Esto le lleva a preguntarse sobre el verdadero alcance del poder de un aventurero de 6 estrellas. Su mirada se posa en Moraine. Reflexiona que ella solo parece una chica normal y linda con una personalidad algo infantil, lo que hace difícil creer que sea una archimaga de 6 estrellas. Se pregunta si es realmente tan poderosa como su rango sugiere. Un repentino y fuerte gruñido rompe el silencio. Se da la vuelta, sobresaltado, pensando que ha aparecido un monstruo, pero el sonido no es externo. Es su propio estómago. Moraine señala con calma que el ruido fue su estómago. Avergonzado, se disculpa, dándose cuenta de que debe ser la hora del almuerzo. Ella lo llama malo antes de sugerir alegremente que busquen algo de comer de inmediato. Se detienen a descansar junto a una pequeña fogata. Mientras come, admite que, como es nuevo en todo esto, no está muy seguro de las cosas. Él le pregunta a Moraine si de verdad está bien comer bocadillos mientras está de servicio.
Con migas aún en la cara por la comida, ella suspira y le dice que realmente no sabe nada. Ella explica que no son simples bocadillos, sino raciones revolucionarias y nutricionalmente equilibradas diseñadas para aventureros, cada una con la mitad de la ingesta diaria recomendada de nutrientes esenciales. Turi se disculpa por su ingenuidad. Cambiando de tema, Moraine le pregunta entonces por el rumor que había oído. Él pregunta por qué Chuck Blair está tan desesperado por encontrar al mago misterioso, preguntándose si es solo para darle las gracias. Turi añade que no cree que el mago sea una mala persona, pero Moraine aclara que su moralidad es irrelevante. El verdadero problema, explica, es que no pueden simplemente ignorar a alguien en su posición. Ella revela el motivo de su urgencia: el mago ostenta un gran poder, similar al del héroe de un conocido cuento de hadas. El mero hecho de que ande suelto se considera suficientemente peligroso. Turi se queda atónito por la comparación, tartamudeando incrédulo. Su mente se acelera con las implicaciones. La idea de ser tratado al mismo nivel que un héroe legendario le parece increíblemente genial. Sin embargo, no sabe nada sobre el héroe de este mundo y se da cuenta con un nudo en el estómago de que si alguna vez se descubre su identidad, su misteriosa personalidad quedará arruinada. Maldice para sus adentros su situación, cuestionando la sensatez de viajar con alguien que está intentando encontrarlo activamente. Moraine lo mira, con una expresión de ligera confusión en su rostro. Recuperando la compostura, fuerza una sonrisa y está de acuerdo en que probablemente debería encontrar al mago pronto. Marine simplemente lo confirma. Entonces ella añade que hay otra razón: personalmente quiere conocerlo. Sorprendido, Turi le pregunta por qué. Ella explica con un toque de irritación que una de las razones es hacer pagar a la persona que inició el rumor infundado de que el mago es más fuerte que ella. Sosteniendo su taza, Turi se queda helado de pánico al darse cuenta de que fue él quien hizo esa misma afirmación. Pero hay otra razón más personal. Explica que su maná le resultó extrañamente nostálgico, un sentimiento que ni ella misma comprende del todo. Reflexiona que quizá podría entenderlo si pudiera conocerlo, dejando a Turi pensando en qué podría significar. Él fuerza una sonrisa, aceptando su petición mientras internamente suplica que se abandone el tema. Marine, sin embargo, se muestra resuelta, declarando que encontrará al mago sin importar qué y pidiéndole a Turi que le avise si se entera de algo. Más tarde, su grupo llega a la boca de una cueva, un nido de kobolds. El otro aventurero explica que, si bien la fuerza bruta de las criaturas es comparable a la de los goblins, son más rápidos y tienen mejor coordinación. Les recuerda que el excelente sentido del olfato de los kobolds los convierte en un desafío incluso para aventureros de 3 estrellas, por lo que deben permanecer a favor del viento. Turi se alarma de repente, preguntándose por qué los kobolds se dirigen directamente hacia ellos a pesar de sus precauciones. Marine afirma con calma que ella está allí y le dice que no se preocupe. Él la presiona, exigiendo saber qué hizo, y ella admite que el pastel de manzana con canela que empacó podría haber delatado su posición. Ignorando su exasperación, ella simplemente le dice que la observe. Antes de que pueda protestar más, Moraine golpea el suelo con su báculo y desata un poderoso hechizo de agua. Una enorme columna de agua emerge, golpeando a un kobold con una fuerza abrumadora mientras Turi observa en un silencio atónito. Él la mira, con una mueca de tensión en el rostro, maldiciendo para sus adentros al darse cuenta de lo engañosamente poderosa que es la chica aparentemente tonta. Con un chasquido de lengua, acepta que no hay más remedio. Desenvainando su espada, salta hacia otro kobold, declarando que él será su oponente. Su espada destella, derribando a la criatura en un único y rápido movimiento. Registra la muerte, pero inmediatamente nota la velocidad de la criatura, dándose cuenta de que si todos atacan a la vez, estará en serios problemas. Como si fuera una señal, un kobold se lanza hacia adelante en una finta. Moraine grita una advertencia mientras otro aparece en su punto ciego. Los ojos de Turi se abren de par en par por la sorpresa al comprender su táctica coordinada un instante demasiado tarde. Él pivota furiosamente, cortando al kobold que lo flanqueaba y rugiendo que no se confíe. Tomándose un momento para evaluarse, descubre que el daño es mínimo, pero reconoce la grave amenaza que representa su trabajo en equipo. Su mirada se posa en la última criatura que queda. Razona que, con solo una, debería ser capaz de manejar la pelea solo con su espada. Se da cuenta con pavor de que no es solo un kobold más, sino toda una nueva manada que emerge de la oscuridad de la entrada de una cueva, con sus ojos brillando amenazadoramente. El gran número de ellos le provoca una oleada de pánico. Esto es malo. No puede usar su magia dimensional en esta situación, y con tantos enemigos cargando a la vez, se da cuenta con horror de que podría no sobrevivir. Justo cuando la desesperación se apodera de él, Marine desata un hechizo, prisión de agua, atrapando instantáneamente a los kobolds que cargaban en esferas de agua arremolinada. Turi corre a su lado, preguntándole si está herida y culpándose a sí mismo. Ella resta importancia a su preocupación, diciéndole que no es una herida grave y pregunta, más importante aún, si fue él quien lanzó el hechizo. Él solo puede balbucear confundido mientras ella confirma que fue obra suya, dejándolo atónito. Antes de que pueda procesar por completo su hechizo anterior, ella comienza a conjurar otro. Una enorme esfera de agua arremolinada se materializa sobre su báculo. Anuncia su siguiente ataque, bomba de agua gigante. Turi solo puede mirar, horrorizado por la monstruosa bola de agua que ha invocado. Con una silenciosa disculpa a Turi, desata el hechizo. Un torrente colosal de agua brota de la esfera, arrasando hacia adelante y aniquilando por completo a los kobolds atrapados en una ola devastadora. Él la mira, con los ojos muy abiertos y sin palabras ante tal despliegue de poder. Moraine se vuelve hacia él, explicando que la misión solo debía ser una investigación, pero que terminó eliminando a todos los objetivos ella misma.
Con una sonrisa alegre, hace una señal de victoria, declarando que todo está bien si termina bien. Al observar el campo de kobolds derrotados, Turi se ve obligado a reconsiderar sus suposiciones. El poder exhibido fue increíble. Se da cuenta de que había subestimado seriamente las capacidades tanto de Chockblade como de los aventureros de 6 estrellas en general. El pensamiento es inquietante. Personas tan increíbles lo están persiguiendo y, sin embargo, ni siquiera ellos pudieron derrotar al dragón de tierra. La escala de los poderes en juego se está volviendo alarmantemente clara. Mientras caminan de regreso a la ciudad, Moraine menciona casualmente que, como se encargó del enemigo de un solo golpe, va a volver a comer algunos bocadillos. Turi, todavía procesando la batalla, la cuestiona, señalando que acaba de comer algunos no hace mucho. Más tarde, Moraine se sienta con Aisha Garden, reflexionando sobre los eventos del día. Admite su propia sorpresa, encontrando a Turi divertido e interesante. Aisha observa que es raro que Marine se interese por alguien. Su expresión se vuelve seria mientras ata cabos, primero la marca del mago misterioso, y ahora este aventurero novato, Turi. Concluye que será mejor que lo vigilen muy de cerca. Higashi llama a Turi y reflexiona sobre su objetivo final en este nuevo mundo, ser reconocido como el mago más fuerte, mientras disfruta tranquilamente de bebidas, bocadillos y los rumores que circulan sobre sus propias hazañas. Recuerda cómo ese simple plan fracasó en su primer día después de reencarnar, cuando sus acciones atrajeron demasiada atención, sin dejarle tiempo para relajarse. Con renovada determinación, jura ser más cuidadoso esta vez y finalmente disfrutar de esa bebida. Su determinación se pone a prueba de inmediato. Divisa a la única persona que más desea evitar, la caballera Aisha Garden, que parece estar siguiéndolo. Una ola de pánico lo inunda mientras se pregunta si ella ha descubierto de alguna manera su verdadera identidad y cuestiona por qué es tan inepta para seguir a alguien. Intenta desechar la idea, creyéndola imposible. Después de todo, recuerda haber usado magia dimensional para ocultar sus rasgos e incluso haber alterado su voz cuando acudió al rescate de su grupo. Mientras la ve alejarse, permanece perplejo. No parece que esté tramando nada, pero sus motivos son un misterio. Decide que lo mejor es simplemente evitar hacer cualquier cosa que pueda parecer sospechosa. Su intento de pasar desapercibido se ve rápidamente frustrado cuando Moraine se acerca, llamándolo Moraine-san. Él murmura una disculpa, frustrado porque ella sigue usando el honorífico formal a pesar de sus peticiones. Nota que ella se ha vuelto bastante apegada desde que le dio bocadillos, todo mientras Aisha los observa desde la distancia con una expresión severa. Esta creciente cercanía tiene consecuencias. Turi lamenta que su reputación haya tocado fondo, con rumores que se esparcen de que se está aferrando a Marine e incluso sobornando a su grupo, Chockblade. Le preocupa que sea peligroso para ella estar cerca de él, ya que podría descubrir su identidad secreta. A pesar de los riesgos, no se atreve a alejarla, reconociendo que es su primera amiga en este mundo. Se disculpa y le explica que, como son amigos, no quiere que use San. Moraine acepta y de inmediato le pregunta si está libre hoy. Él confirma que sí, sorprendido por su repentina pregunta. Entonces ella se inclina, con expresión seria, y le pregunta si quiere hacer algunas cosas malas con ella. La pregunta deja a Turi completamente atónito y sonrojado, mientras que una Aisha cercana reacciona con igual sorpresa, boquiabierta. Mientras Turi lucha por procesar sus palabras, Moraine aclara su extraña oferta. Sosteniendo un cucharón de miel que gotea sobre su rostro, explica que hacer cosas malas significa que él puede probarla si quiere. Su proposición solo aumenta su confusión. Ella pregunta qué quiere decir con su pregunta. Turi, nervioso, intenta aclarar a qué se refería ella con su propuesta anterior. Cerca de allí, Aisha Garden observa en secreto, dándose cuenta con alarma de que no es momento de espiar, debe intervenir antes de que Moraine cometa un gran error. Su explicación, sin embargo, es sorprendentemente mundana. Aclara que lo estaba invitando a comer un postre especial llamado la bomba de calorías, un manjar tan denso en calorías que sería imprudente comerlo mientras se trabaja. Turi se queda atónito y en silencio ante la revelación. Él suelta un suspiro de alivio, pensando para sí mismo que sabía que sería algo así, y acepta de buena gana acompañarla. Desde su escondite, Aisha se avergüenza, dándose cuenta de que necesita reflexionar seriamente sobre sus propias suposiciones descabelladas. Momentos después, los tres están sentados en un café. Mientras Moraine empieza a comer un postre enorme, le pregunta a Turi si él también va a pedir la bomba de calorías. Aisha, ahora con ellos, comenta que la versión pequeña es más que suficiente para ella. Su atención se desvía entonces hacia una figura que entra en el establecimiento. Anuncia que Saran ha regresado. Turi reconoce el nombre, recordando que el individuo encapuchado es el vicelíder del grupo de aventureros Chockblade. Ella confirma que Saran finalmente se ha recuperado de la lucha contra el dragón. Turi se alegra de oír la noticia. Él cierra los ojos, agradecido de que las cosas parezcan estar calmándose. Marine observa que esto significa que Chockblade volverá a trabajar pronto, lo cual ella presenta como una buena noticia para él. Su expresión se entristece al darse cuenta de que esto significa que no podrá pasar tanto tiempo con él, creyendo que él la valora como amiga. Llama a Turi y le ofrece el resto de su pastel, pero rápidamente cambia de opinión y le pide un bocado del suyo. Él acepta, ofreciéndole un poco del suyo a cambio. Tomando un trozo de pastel con su tenedor, lo extiende hacia él, diciéndole expectante que diga. Turi se pone nervioso, insistiendo en que puede comerlo él mismo, mientras que una Aisha igualmente nerviosa le insta a que simplemente siga la corriente. A regañadientes, abre la boca para aceptar. De repente, una voz furiosa ruge desde detrás de Aisha, llamándolo bestia y exigiéndole que se aleje de su maestra inmediatamente.
Turi queda completamente desconcertado por la repentina acusación. Se encontró frente a una joven bruja furiosa, identificada como Ben, el hada del fuego. Apuntándole con un dedo acusador, exigió saber quién se suponía que era. Marine intentó calmar la situación, presentando a Turi como su amigo, pero Ben insistió en que era un embaucador que estaba utilizando a su maestra. Marine, nerviosa, lo negó, preguntando quién aceptaría algo así. La joven bruja se consumía en su frustración, apretando un puño. No podía creer que su maestra confiara en semejante bestia tan fácilmente y se preguntaba si Moraine siquiera se daba cuenta del peligro. Entonces la reconoció. Ben era famosa en la ciudad de Boris como la excéntrica discípula de Marine. Mientras Moraine elogiaba lo pura y adorable que era Ben, la discípula se azoró y anunció abruptamente que se iban a una repentina y fabricada reunión de emergencia. Marine solo pudo mirar confundida. Las vio marcharse, ofreciendo una sonrisa amable. Le dijo a Moraine que no se preocupara por él, aunque admitió para sí mismo que ahora se sentiría un poco solo. Ella se volvió, con una expresión suave y de disculpa. Murmuró que era su culpa por haberse conmovido tanto y en voz baja le instó a que se terminara sus dulces. Él aceptó su disculpa con un «gracias», pero comentó que su tono forzado era más hiriente que útil. En respuesta, Moraine admitió que ella también lo extrañaría. Después, caminó solo por las calles de la ciudad, suspirando. La dificultad de intentar destacar mientras mantenía su identidad oculta se estaba convirtiendo en una pesada carga. Su frustración aumentaba. Con gente de tan alto perfil siguiéndolo constantemente, se dio cuenta de que no podría interpretar su papel de mago secreto en absoluto. Lamentó haber logrado interpretar ese papel solo el primer día. Para alcanzar su objetivo, sabía que tenía que encarnar a ese personaje de nuevo. Entrecerró los ojos al ver una figura encapuchada familiar, Saran, asomándose detrás de una caja. Resolvió que debía ocuparse de ella pronto. Su hilo de pensamientos fue interrumpido por una voz que lo llamaba por su nombre. Un espadachín rubio y confiado que cargaba una espada enorme se dirigió a él como Turi, el novato viejo. Turi se giró, molesto, preguntando quién era y señalando la mala educación de no presentarse. El espadachín frente a él ofreció una disculpa displicente, con una sonrisa de suficiencia en los labios mientras una extraña energía emanaba de él. Turi sintió una extraña sensación proveniente del maná del hombre. El espadachín señaló que cierta mujer se había interesado en él, y esa era la razón de esta confrontación. Mientras Turi cuestionaba las intenciones del hombre a la distancia, el espadachín pisoteó el suelo, agrietándolo bajo sus pies. Declaró que, aunque era un poco tarde, ahora podía luchar sin contenerse. El espadachín comenzó a presentarse formalmente, pero antes de que pudiera terminar, un destello de movimiento estalló entre ellos, sorprendiendo a Turi. El borrón se resolvió en una caballera rubia, con su espada presionada contra la garganta del espadachín. Dirigió su mirada a Turi, disculpándose por su propia presentación tardía e identificándose como Aisha Garden, la líder de Chalkblade. El espadachín, ahora a raya, exigió furiosamente saber por qué estaba protegiendo a Turi. Aisa respondió con frialdad que él era quien debía responder preguntas, diciéndole que no preguntara algo tan obvio. Luego planteó una pregunta simple y retórica: ¿acaso se necesita una razón para proteger a alguien? Su simple declaración dejó al espadachín atónito y sudoroso. Tartamudeó, preguntando si había logrado cortar algo durante su veloz intervención. La respuesta fue clara: su cinturón había sido limpiamente cercenado y la hebilla caía. El espadachín bajó la mirada, desconcertado e incrédulo, mientras Aisa envainaba tranquilamente su arma con una educada disculpa. Se volvió hacia el joven atónito, preguntando con calma si sus acciones habían sido impropias de una dama. Mientras tanto, el espadachín derrotado se puso en pie a trompicones, maldiciendo su incapacidad para enfrentarse a Chalkblade. Mientras huía, lanzó una amenaza, prometiendo que no olvidaría esta humillación. La princesa rebañadora simplemente respondió que dudaba que fuera a recordar a alguien tan insignificante. Mientras se alejaban del lugar, ella admitió que, aunque el hombre era una molestia menor, sentía curiosidad por su identidad. Turi entonces se dirigió a ella directamente, confirmando que era Aisha-san, del renombrado grupo Chalkblade. Él se presentó formalmente como Turi, un aventurero novato, y le expresó su gratitud por su intervención. Aisa reconoció su nombre, mencionando que había oído hablar de él y que entendía que su compañera de grupo, Moraine, había estado a su cuidado. Ella insistió entonces, con una expresión ligeramente nerviosa, en que su presencia era una completa coincidencia y que simplemente había salvado a un amigo de Moraine por pura casualidad. Turi, sin embargo, se dio cuenta de la frágil excusa, percatándose de que ella era excepcionalmente mala para mentir. La miró más de cerca, con un destello de reconocimiento en sus ojos mientras le preguntaba si se habían visto antes en algún sitio. Sorprendida por la pregunta, ella lo negó rápidamente, insistiendo en que debía de estar equivocado. Cambiando de tema, él volvió a mencionar al espadachín, pero ella anunció que informaría del incidente al gremio y se despidió rápidamente. Turi aceptó su plan con entusiasmo. Le gritó, esperando que volvieran a encontrarse alguna vez. Mientras la figura de ella se alejaba por la calle, él se quedó reflexionando sobre la verdadera razón de su presencia, preguntándose por qué lo había estado siguiendo. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras reflexionaba sobre lo increíblemente genial que había sido ella. La admiración se agrió rápidamente y se convirtió en autorreproche, y se golpeó la cabeza, sintiéndose patético porque, a pesar de poseer poderes sobrehumanos, era completamente impotente en comparación con una verdadera guerrera como ella. Su mente retrocedió a la misión de investigación, un doloroso recordatorio de que tampoco había sido capaz de hacer nada de importancia en aquella ocasión. Se quedó solo en la calle, apretando el puño.
La realidad de su situación le cayó encima con todo su peso, este era un mundo donde su vida corría un peligro constante. Sin la intervención de otros, ya estaría muerto 2 veces. Ni siquiera podía protegerse a sí mismo, lo que le hizo cuestionarse en qué demonios estaba pensando al intentar convertirse en el más fuerte. Se quedó afuera, el peso de su propia ineptitud percibida se apoderó de él. Se sentía patético. Con una resolución silenciosa, se dio la vuelta y se alejó del edificio. Su desánimo se endureció hasta convertirse en determinación. Era hora de volver a animarse. Decidió que trabajaría aún más duro, para poder finalmente disfrutar de su bebida sin reservas. Con un propósito renovado, salió de la posada, anunciando que se iba. Había algo que tenía que hacer. Desde la puerta, Goliat y Lip le desearon un buen día y le instaron a tener cuidado. Llegó al gremio de aventureros y se acercó a la recepcionista, Elise. Declaró su intención de tomar el examen de ascenso a 3 estrellas para poder ganar más experiencia por su cuenta. Elise levantó la vista, sorprendida, preguntando si lo había oído bien. Ella le explicó con calma el problema de su solicitud. El examen de ascenso a 3 estrellas era una misión de escolta y, como tal, no podía aceptarla solo. Turi reaccionó con una sorpresa de ojos abiertos. Continuando con su argumento, le informó que el gremio en realidad recomienda que los aventureros nunca actúen solos, ya que hay límites para lo que una sola persona puede lograr. Turi solo pudo estar de acuerdo, con aspecto algo derrotado. Él preguntó qué debía hacer, dado su estatus de solitario. Lee sugirió 2 opciones, podría formar un grupo temporal con otro aventurero solitario o solicitar unirse a un grupo ya existente. Cerca de allí, otro aventurero señaló que el examen de ascenso no solo pone a prueba el poder, sino también la capacidad de trabajar en grupo. Siguiendo su consejo, se volvió hacia el concurrido salón del gremio. Llamó en voz alta, preguntando si alguien presente estaría dispuesto a ayudarle con su misión de ascenso. La respuesta del salón del gremio fue una oleada de hostilidad. Los aventureros se burlaron de él, preguntando quién se uniría a un bastardo, como él. Declararon que era su castigo por ser amigable con Norrin, admitiendo abiertamente sus celos por la relación que tenía con ella y su grupo. Chockblade se quedó sin palabras, preguntándose qué hacer. Ilish reflexionó que podría esperar a los recién llegados que no hubieran oído los rumores, pero eso podría llevar meses. Justo entonces, una voz habló detrás de él, ofreciendo una alternativa. Entonces, ¿por qué no vienes con nosotros? Turi se quedó helado, reconociendo esa voz al instante. Queda momentáneamente aturdido mientras una visión cruza su mente, un grupo de mujeres poderosas, incluyendo a Aisa, el encapuchado Eru, la bruja Ben y Morin, todas de pie junto a él. Esta visión lo hace tartamudear, preguntándose por qué le sigue pasando esto y pensando que nunca podría estar a la altura de ser su compañero de equipo. Aisa le sostiene la mirada con calma, preguntándole si eso es lo que realmente cree. En otro lugar, en un salón tenuemente iluminado, un hombre de pelo engominado reprende a un subordinado. Le recuerda al aventurero arrodillado que le ordenó investigar al viejo novato, no atacarlo, y lo regaña por haberlo arruinado todo. El subordinado solo puede ofrecer una profusa disculpa. El aterrorizado aventurero, con el rostro contraído por el miedo, le promete a su líder, Ekan-sama, que no lo decepcionará la próxima vez y jura que será útil. Su súplica es brutalmente interrumpida. Ekans declara que no hay una próxima vez para los inútiles mientras un hombre grande y barbudo blande un hacha pesada, decapitando al subordinado que falló. Ekans desecha el cuerpo como si fuera basura. Volteándose hacia una mujer de cabello oscuro, Ekans da su siguiente orden, esparcir más rumores sobre el viejo novato. Razona que las cosas serán mucho más fáciles para ellos si su objetivo está aislado. La mujer acepta la orden sin cuestionar. Ella cuestiona su disfrute al atormentar a los débiles y pregunta quién reunió a todas las mujeres de su grupo. Ekans desvía la pregunta, afirmando que la figura encapuchada, Eru, es el responsable de eso. Desde debajo de su capucha, Eru lo confirma, declarando que su intención es acorralar a su objetivo lenta y metódicamente. Turi une las piezas de la nueva amenaza. Comprende que un grupo llamado Guarida de la Serpiente, liderado por el Rey Serpiente, lo ve como un sacrificio para ser usado contra la hoja de tiza. Mientras la presión aumenta, el verdugo del hacha sonríe lascivamente, pensando que finalmente podría salirse con la suya con esas bellezas. Una joven con una túnica blanca con capucha se presenta como Elise, hija de la casa de Boris. Explica que está huyendo y ocultando su identidad, preguntándose con ansiedad qué será de ella. La caballera rubia, Aisha Garden, la tranquiliza con feroz determinación, jurando que la llevarán a su destino o morirán en el intento. Ben, la joven maga, añade solemnemente su propia promesa de mantener a Elise a salvo. Elise, conmovida por las palabras de la caballera, le da las gracias, expresando que con Aisa a su lado, está segura de que podrá llegar al siguiente pueblo. Aisa elogia a Elise, comentando lo mucho que ha crecido. Ben está de acuerdo con ese sentimiento. Turi, sin embargo, observa el intercambio con una mirada de total confusión. Cuando la emotiva escena concluye, todo el grupo está reunido junto a una carreta cubierta. El aventurero de pelo claro suspira, diciéndole a Turi que es terrible actuando. La caballera rubia interviene, sugiriendo que dejen el acto y se pongan en marcha. Elise da un paso al frente para aclarar la situación. Explica que el escenario, escoltar a una VIP de Boris a Tolki, es el marco de su examen de ascenso. Aunque ella esté interpretando el papel de una VIP, sigue siendo la examinadora de Turi y espera que se tome la tarea en serio. La caballera rubia se ríe, admitiendo que estaban bromeando pero que la misión en sí es seria.
Turi, ahora que lo entiende, acepta formalmente estar a su cuidado durante el viaje de 4 días. Luego se dirige a Turi directamente, diciéndole que se relaje y que los considere como un apoyo, ya que ella seguirá sus órdenes en el camino. Turi, con aspecto tenso, promete dar lo mejor de sí, pero internamente se pregunta si ella realmente confía en él o simplemente sospecha de sus capacidades. Respira hondo y empieza a dar órdenes para su formación. Anuncia que él, como comandante, y el luchador contarán con el apoyo de Lilian y Morin. 3 guardaespaldas adicionales rodearán a Elise a caballo. La caballera rubia y Marine expresan su acuerdo. Continúa asignando roles. Saran irá de exploradora. Ben insiste inmediatamente en quedarse con su maestro, declarando que ella cubrirá la retaguardia mientras apoya a todo el grupo, ya que la vida de Turi depende de ello. Saran, quien resulta ser andrófoba y se comunica por escrito, sostiene una pequeña pizarra que dice entendido. Finalmente, Turi asigna a la caballera rubia, a Isa, como cochera y guardaespaldas de emergencia. Ben está encantada con la responsabilidad que se le ha encomendado. Con el equipo organizado, dirige su atención a la ruta, explicando las opciones en un mapa. La ruta más corta es hacia el este, a través de las montañas, pero está plagada de monstruos fuertes y hay riesgo de deslizamientos por las recientes lluvias intensas. Para priorizar la seguridad de la VIP, decide que tomarán la ruta del oeste a través de las llanuras, donde los ladrones y monstruos serán más fáciles de manejar. La caballera rubia reconoce su elección, afirmando que no es un mal plan. A pesar de su aprobación, Turi siente que lo está juzgando. Al mismo tiempo, se ve a Elise con una pluma, con expresión analítica. Turi también siente su juicio, una sensación que le recuerda a sus viejos tiempos en su antigua empresa. Con el plan establecido, Turi anuncia su partida. Marine pide inmediatamente algo de comer, pero él le dice que más tarde. Ben, flotando cerca, regaña furiosamente a Morin por atreverse a rechazar la amabilidad de su maestro. Turi, atrapado en medio, simplemente se siente preocupado por el viaje que les espera. Camina junto al carruaje, escuchando a Elise elogiar su desempeño. Ella lo llama increíble, impresionada por la hábil manera en que presentó las órdenes y la información. Turi, sin embargo, siente que sus acciones fueron bastante normales. Ella insiste en que no fue para nada normal, afirmando que nunca habría adivinado que era un novato que había estado trabajando solo. Con confianza, le dice que aprobará el examen sin problemas. Turi reflexiona internamente que las habilidades de comunicación que pulió en su vida corporativa pasada han resultado útiles y ofrece un simple agradecimiento. Su semblante cambia entonces, y de repente se disculpa, diciendo que sabe que algo es culpa suya. A Turi le pilla desprevenido el brusco cambio de tema y le pregunta a qué se refiere. Ella explica que está al tanto de los malos rumores que circulan sobre él y le preocupa que sea porque ha estado pasando mucho tiempo con él. Turi desestima inmediatamente su preocupación, insistiendo en que no es culpa de ella y que, en realidad, a él le preocupa ser quien está arruinando la reputación de ella. Mientras hablan, Ben se interpone entre ellos, con las orejas crispadas de molestia. Le advierte a Elise que no le hable con dulzura a su maestro, llamándola bestia. Ben luego le asegura a Turi que todo está bien, ya que ella está vigilando con su sentido de maná. Elise responde con calma que no estaba hablando con dulzura y le dice a Ben que no abandone su puesto. Picado por la curiosidad, Turi pregunta qué es el sentido de maná. Ben se sorprende de que no conozca el término. Elise explica que es una búsqueda sencilla que se realiza con maná y sugiere que Turi probablemente también podría aprenderlo. Turi, admitiendo su desconocimiento general sobre la magia, parece esperanzado ante la idea. Antes de que la conversación pueda continuar, Lilian agarra juguetonamente a Ben por detrás, diciéndole que vuelva a su puesto. Ben forcejea, gritando que solo les estaba dando a Turi y a Elise la oportunidad de acercarse. Lilian simplemente se ríe. En medio de la conmoción, Turi le pregunta con entusiasmo a Elise si de verdad lo decía en serio, que le enseñaría, y ella promete hacerlo más tarde. Con Ben ocupada, Lilian centra toda su atención en Turi, acercándose mucho. Elogia su poder, pero él afirma humildemente que solo es un espadachín normal. Lilian lo ignora, confiando en su instinto sobre la fuerza de él. Luego se inclina y le propone audazmente que pasen la noche juntos, solo ellos dos, dejando a Turi atónito y sonrojado. Su proposición se ve interrumpida cuando Elise interviene, diciéndole a Lilian que no le robe a Turi, ya que él ya tiene planes con ella para aprender magia. Elise se vuelve entonces hacia Turi, recordándole su promesa. Mientras él tartamudea, incapaz de recordar haber hecho un compromiso firme, reflexiona que viajar con otros trae muchas tentaciones. Elise le pregunta si está enfadado, pero él lo niega rápidamente. Mientras la expedición del examen continúa, el grupo camina por un camino polvoriento. Turi se dirige a Aesha Garden con una pregunta, pero ella sugiere que se detengan para almorzar, señalando que llevan un buen ritmo y pueden permitirse un descanso. Él entonces le pregunta por qué no se han encontrado con ningún monstruo en el camino. Aisa le pregunta si conoce una técnica llamada encubrimiento. Cuando Turi admite que no, ella asume correctamente que es debido a que es un novato. Ella explica que el encubrimiento es la práctica de envolver el cuerpo o la espada con maná para volverse más fuerte. Aunque puede ser un poco complicado, le asegura que cualquiera con maná puede aprender a hacerlo, aunque el poder de la técnica depende de las propias reservas de maná del usuario. La explicación le trae un recuerdo a Turi. Ahora comprende que la extraña sensación que sintió durante una pelea anterior fue otro aventurero usando esa misma técnica. Al ver que ha comprendido, Aisa se ofrece a aprovechar el descanso para enseñarle el encubrimiento.
Turi se sorprende por su inesperada amabilidad, pero acepta la oferta con entusiasmo. Él acepta reservar tiempo después del almuerzo para la lección. Sosteniendo una simple espada de madera de práctica, se pregunta cuál es su propósito. Aisa aclara que antes de enseñarle el encubrimiento, quiere entrenar con él para tener una idea aproximada de sus habilidades. Explica que para los espadachines, cruzar espadas es una forma mucho mejor de entenderse que una simple conversación. Turi queda impresionado, dándose cuenta de que esto es parte de lo que significa ser un verdadero espadachín. Mientras se preparan, sus compañeros observan. Lillian, la elfa, comenta que parece divertido. Ben grita que le den una paliza a Turi, un comentario que a Marine le parece grosero. Moraine le pide a Lillian que mantenga el combate ligero para que no afecte el examen, mientras señala que Saran está vigilando. Aisa le pide entonces a Moraine, ya que está observando, que dé la señal de inicio. Marine se vuelve hacia Turi para confirmar si está listo. Él asiente con vacilación, comprendiendo que el propósito del combate es establecer sus capacidades actuales. Con los términos establecidos, Turi se prepara. Reconoce la enorme diferencia de habilidad entre ellos, pero lo ve como una valiosa oportunidad. Habiendo entrenado sin descanso, se resuelve a asestarle al menos un golpe. Se prepara, pero antes de que pueda sentarse por completo en su postura, Aisa declara que el combate ha comenzado. Se abalanza hacia adelante con una velocidad cegadora, un borrón de movimiento que lo pilla completamente desprevenido. Se queda congelado, incrédulo, con la mente acelerada. Se recrimina a sí mismo por haber bajado la guardia, aunque fuera por un momento, sabiendo que ella estaba armada y lista. Su sorpresa no es recibida con un ataque, sino con una instrucción tranquila. Aisa ha detenido su avance y le recuerda sus palabras en el gremio, confía en él. Luego le dice que corrija su postura. Lucha por recuperar la compostura, sudando mientras asimila la imposibilidad de la tarea. Desde la barrera, un espectador descarta sus posibilidades. Aisa, sin embargo, le ofrece una sonrisa de confianza, asegurándole que no se preocupe por las heridas, ya que tienen muchas pociones. Los miembros de su grupo observan la escena con preocupación. Ben lo llama sin rodeos de virucho, mientras que Moraine señala que ni siquiera puede sostener su espada correctamente. Lillian, preocupada, cuestiona su propio juicio, preguntándose si su espíritu ya se ha quebrado. Ignora sus voces, su expresión se endurece. Se dice a sí mismo que ignore sus opiniones, reconociendo que no posee ningún talento divino. Una parte de él considera simplemente rendirse para evitar una lucha inútil. Desde su posición, Saran observa el enfrentamiento. Admite que Aisa es increíblemente fuerte y que es poco probable que Turi gane. Sin embargo, cree firmemente que, a pesar de ello, Turi no es débil. Sabe que con solo esforzarse al máximo podría no ser suficiente, pero la idea de huir sin darlo todo le parece absolutamente vergonzosa. Mientras Moraine grita su nombre para animarlo, una poderosa oleada de maná brota de su cuerpo, sorprendiendo a Aisa con su intensidad. Carga hacia adelante, su espada choca con la de ella en una lluvia de chispas. La fuerza del impacto envía una onda de choque por el aire, y los ojos de Aisa se abren de par en par por la sorpresa ante el inesperado poder de su golpe. El intercambio termina en un instante. Su espada yace destrozada en el suelo, y él se ve obligado a arrodillarse. Aisa se alza victoriosa sobre él, con la punta de su espada a escasos centímetros. Los espectadores estallan en una cacofonía de reacciones. Ben echa humo, llamando a Turi una bestia impertinente, mientras que Moraine y Lillian expresan su absoluto asombro de que lograra asestarle un golpe a Aisa. Turi, todavía aturdido, se pregunta en voz alta si acaba de usar la habilidad de encubrimiento, lo que explicaría el repentino aumento de fuerza. Aisa, igualmente sorprendida, le pregunta si fue capaz de usarla todo el tiempo. Él admite que no lo sabe, especulando que simplemente estaba concentrado. Su respuesta deja a Aisa atónita, incapaz de comprender cómo pudo haber usado tal habilidad sin siquiera darse cuenta. Él explica entonces con una amplia sonrisa que simplemente estaba motivado por el aliento de Moraine para dar lo mejor de sí. Aisa parece desconcertada por una razón tan simple. En ese momento, Moraine da un paso al frente y le ofrece una bomba como muestra de su gratitud. Turi se queda atónito al reconocerlo como un dulce de monstruo increíblemente caro. Mientras los demás reaccionan, Aisa se da cuenta de algo en silencio, fue ella quien bajó la guardia. Su introspección se ve interrumpida cuando sus compañeros, Saran y Lillian, señalan de repente que el cierre de su peto se ha soltado. Ella baja la vista, y su expresión cambia a una de sorpresa. Su rostro se sonroja con intensa vergüenza. Turi, apartando la mirada, sugiere torpemente que continúen su combate más tarde, pero insiste en que ella debería vestirse primero. Señala que su espada de práctica está rota, dando por terminado el encuentro por ahora. Mortificada, Aisa exige saber cómo puede tratarla así. Él tartamudea, tratando de defenderse, pero Moraine interviene con una sonrisa traviesa. Pregunta si este resultado también es producto de su talento y bromea con que debe tener preferencia por las mujeres de pecho grande. Turi entra en pánico y le pregunta si está tratando de que lo maten. Sin inmutarse por la conmoción, Aisa declara con calma que tiene otra espada, lista para continuar. Al anochecer, el grupo acampó para pasar la primera noche. Turi se mantuvo apartado, preguntándose si por fin se había acostumbrado a viajar con este grupo. Las mujeres propusieron una fiesta, pero él se negó, insistiendo en que tenían el deber de proteger a Elise. Su seriedad fue recibida con burlas, y él replicó a la defensiva que no era como si nunca le siguiera el juego. Su mención de la encantadora Elise provocó una reacción inmediata.
Aisa Garden sonrió con suficiencia, concluyendo que Turi debía de estar enamorado de ella. Marine expresó su incredulidad de que él usara esa palabra. Azorado, Turi les gritó que ellas fueron las que inventaron todo este escenario en primer lugar. Luego se enfrentó a Aisa, quien le preguntó si de verdad solo estaba siguiendo la premisa del examen. Ella entrecerró los ojos, acusándolo de usar su caída anterior como excusa para verle el pecho, tachándolo de hombre con segundas intenciones. Turi empezó a sudar frío, insistiendo frenéticamente en que había sido un accidente al darse cuenta de que ella todavía le guardaba un enorme rencor. Un rato después, Turi se sentó solo junto a la hoguera recién encendida, preguntándose por qué Aisa estaba tan enfadada. Reconoció que era molesto que te arrancaran la ropa, aunque fuera por accidente. Sin embargo, reflexionó que esta fricción podría crear una distancia útil entre él y los miembros de Chalkblade, facilitándole actuar como el misterioso mago dimensional, más adelante. Justo cuando esperaba que las cosas pudieran arreglarse, un grito agudo cortó el silencio, y temió que Aisa estuviera siendo atacada por monstruos. Corrió hacia el sonido, irrumpiendo en un claro con una pequeña poza de agua. Las mujeres se estaban bañando. Se detuvo en seco, con el rostro desencajado por la sorpresa mientras gritaba, preguntando si estaban bien. Balbuceó una explicación, diciendo que estaba seguro de que las estaban atacando. Morin señaló que había venido a ver cómo estaban porque estaba preocupado. Sus palabras parecieron calar en Aisa, cuyo rostro se sonrojó mientras miraba a Turi en un silencio atónito. Su vergüenza se convirtió al instante en furia. Con un chasquido seco, su mano impactó en la mejilla de él mientras ella gritaba, llamándolo pervertido. Tambaleándose por la bofetada, Turi murmuró una disculpa. El tenso momento fue roto por la risa de Lilian. Declaró que era culpa de Aisa por chillar cuando Lilian la había manoseado. Aisa balbuceó, diciéndole a Lilian que no le echara la culpa y que ya le había dicho que parara. Lilian continuó sin inmutarse, proclamando que dejar unos pechos tan perfectos sin tocar sería un crimen. Aisa le gritó que el manoseo en sí era el crimen. En medio de la discusión, Marine se acercó tranquilamente a Turi y le preguntó si le gustaría intentar manosearle los pechos. Turi, abrumado, solo pudo pedirle que no le hiciera esa pregunta en ese momento. Mientras Lilian seguía gritando sobre manosear, la atención de Turi fue captada por un golpe repentino. Una flecha, portadora de un mensaje, se había clavado en un muro de piedra cercano. Miró a su alrededor, una pregunta formándose en sus labios al darse cuenta de que Saran no estaba con ellos. Miró la nota que estaba atada a la flecha, completamente desconcertado. Era de Saran, y decía simplemente que no se preocupara, que se bañaría más tarde por su cuenta. Se preguntó en voz alta qué clase de mensaje sin sentido era ese, justo cuando la caballera rubia lo llamó por su nombre. Ella se acercó con una expresión seria, pidiendo hablar después de que su entrenamiento de sentido de maná con Morin terminara por la noche. Le dejó claro que no se le permitía negarse. Más tarde, sentado solo junto a la fogata bajo la luna creciente, Turi aceptó su destino con resignación, pensando que solo le quedaban unas pocas horas de vida. Mientras ella caminaba hacia él, quedó momentáneamente cautivado por su apariencia, dándose cuenta de que era una verdadera belleza. Rápidamente se reprendió a sí mismo por tener tales pensamientos dada la tensa situación. Al notar su mirada, ella preguntó si tenía algo en la cara, provocando una nerviosa negativa por su parte. Juntó las manos y empezó a hablar, queriendo aclarar las cosas. Se disculpó formalmente por llamarlo novato viejo, y por su comportamiento generalmente mezquino hacia él. Turi solo pudo quedarse mirándola, completamente sorprendido por la repentina disculpa. Balbuceó su nombre, todavía procesando sus palabras. Ella continuó, admitiendo que lamentaba sus acciones y que nunca había creído realmente que fuera una mala persona, afirmando que tenía un buen instinto para el carácter de la gente. Y lo que es más importante, había observado que cada vez que él y Morin hablaban, Morin parecía genuinamente feliz. Su explicación se volvió clara. Como líder de Chalkblade, sintió que no era suficiente simplemente asumir que él era de fiar. Lo había estado investigando debido a su creciente cercanía con Morin. Su máxima prioridad, afirmó, era mantener a salvo a sus camaradas. Turi finalmente lo entendió, su dureza provenía de lo mucho que adoraba a sus compañeros. Luego se sentó en el tronco frente a él, disculpándose también por haberlo abofeteado. Él le dijo que no se preocupara, admitiendo que su numerito en el gremio ciertamente lo había hecho entrar en pánico. Ella sonrió cálidamente, agradeciéndole el cumplido. Explicó que sus acciones, en cierto modo, tenían la intención de protegerlo. Si lo hubiera tratado con amabilidad desde el principio, podría haber sido condenado al ostracismo por los demás. Su nombre, explicó, a menudo tiene más peso de lo que la gente cree. Levantando un dedo, le advirtió que no se hiciera una idea equivocada sobre sus intenciones. Su comportamiento cambió al instante. Con una sonrisa brillante pero amenazadora, declaró que nunca le perdonaría por haberla espiado desnuda. Turi se quedó horrorizado, tratando de protestar que había sido un accidente, pero se dio cuenta de que sus disculpas caían en saco roto. Más tarde, dentro de una de las tiendas, las mujeres de Chalkblade, Morin, Ben, Lilian y su compañera de piel oscura, dormían plácidamente bajo una manta compartida. En sueños, Ben murmuró el nombre de su maestro. Con algo de tiempo antes de que termine su turno de noche, Turi se sienta junto a la fogata, decidiendo que es la oportunidad perfecta para empezar a hacer algunas pruebas. Se pone de pie, recordando el libro de magia dimensional.
Razona que si puede usar la técnica de detección de maná que le enseñó Morin, este nuevo hechizo debería funcionar. Concentrando su mente, desata el hechizo, lanzando detección en el área circundante. El efecto es instantáneo y abrumador. Sus ojos se abren con asombro al darse cuenta de que puede percibir todo con vívido detalle, desde pequeñas criaturas en los arbustos hasta sus compañeros durmiendo profundamente, e incluso a Saran descansando junto al agua. Ahora comprende la verdadera naturaleza del hechizo. Detección es una versión muy superior de la detección de maná, una habilidad de búsqueda increíblemente poderosa que le permite captar todo en su entorno. Pero a medida que la implicación total de lo que acaba de ver se hace evidente, su emoción se convierte en horror. Se da cuenta de que acaba de espiar a los miembros de Hoja de Tiza mientras dormían, lo que le hace sentirse como un mirón. Mortificado, jura ser más cuidadoso con el hechizo en el futuro. Se obliga a recomponerse, y su atención se centra en una nueva presencia que su hechizo ha detectado. Un grupo de kobolds se acerca. Sabe que ocuparse de ellos es la prioridad inmediata. Se vuelve para enfrentarse a las criaturas con una confianza recién descubierta. Les dice que sabe que no tienen nada que ver con su pasado, pero que tiene un historial con su especie y tiene la intención de vengarse. Con una sonrisa, decide que serán maniquíes de práctica para su nueva habilidad, activando encubrimiento. El poder fluye a través de él mientras se lanza hacia adelante, su espada cortando sin esfuerzo los huesos de un kobold. Se sorprende por el poder puro de encubrimiento. Entrecierra los ojos al observar a las criaturas restantes separarse para realizar un ataque de pinza. Sonríe ante su intento de estrategia, pensando que es una tontería intentar abrumarlo ahora. Derriba a otro kobold que carga, pero se detiene sorprendido cuando el último se da la vuelta de repente y huye aterrorizado. Se da cuenta de que al mejorar su cuerpo con encubrimiento, su velocidad ahora iguala a la de los kobolds. Con un arranque de movimiento, atrapa fácilmente a una de las criaturas, una hazaña que había sido tan difícil la última vez. De pie sobre los monstruos caídos, reflexiona sobre lo sencilla que se ha vuelto la tarea. Una oleada de autosatisfacción lo inunda, se siente innegablemente genial. Su confianza crece y se encuentra deseando más enemigos contra los que luchar, lamentando que no haya nadie cerca para presenciar su nuevo poder. Como en respuesta a su deseo no expresado, una horda masiva de kobolds emerge de los bosques circundantes. Él mira con incredulidad, preguntándose de dónde salieron todos. El número es asombroso, mucho mayor de lo que sugería su investigación anterior. Se da cuenta con una sacudida de miedo de que, incluso con encubrimiento, esta es una pelea imposible. El pánico se apodera de él mientras considera frenéticamente sus opciones. Se le ocurre usar su magia dimensional, separar, pero lo descarta por ser demasiado arriesgado con el grupo Hoja de Tiza durmiendo cerca. Justo entonces, una voz tranquila interrumpe sus pensamientos, preguntando qué sucede. Levanta la vista y ve un par de botas blindadas de pie ante él. Se queda atónito al encontrar a todo el grupo Hoja de Tiza despierto y listo para la batalla. La caballero rubia, Aisa, pregunta en tono de broma por qué no los invitó a la fiesta. La aventurera elfa, Lilian, declara que se unirán y Aisa está de acuerdo, afirmando que pueden dejar la charla para después de encargarse de los monstruos. Con una sonrisa, Lilian asiente y se lanza a la refriega, gritando que comience la fiesta. En un borrón de movimiento, abre un camino devastador a través de las filas de kobolds con su lanza. Comenta que ha pasado un tiempo desde que todos los miembros de Hoja de Tiza lucharon juntos. Mientras Lilian continúa su asalto, Saran, la cazadora de bestias encapuchada, la reprende por llamarlo fiesta cuando no hay alcohol. Sin detenerse, Saran desata un poderoso hechizo, bomba de agua gigante, enviando un enorme vórtice de agua arremolinado que se estrella contra la horda. Respondiendo al comentario de Saran, Morin, la bruja, señala que aunque no haya alcohol, ciertamente puede proporcionar algo de agua. Luego desata su propia magia, un cañón de fuego, lanzando un proyectil ardiente que explota entre los kobolds restantes. En medio del caos, Ben suelta un gran bostezo, comentando que la emoción es justo lo que necesitaba para quitarse el sueño. La aventurera de piel oscura expresa su duda de que esto ayude. Aisa observa, comentando que sus compañeros están tan animados que ella ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer nada. En cuestión de segundos, la fiesta ha terminado. El campo de batalla está sembrado con los restos del ejército de kobolds. Tur mira, completamente estupefacto. Nunca dudó de que Hoja de Tiza ganaría, pero lidiar con tantos enemigos tan rápidamente. Se queda asombrado, dándose cuenta de que acaba de presenciar el increíble poder del grupo más fuerte de Boris. Él balbucea su agradecimiento por la ayuda, pero la caballero rubia, Aisa, le resta importancia, diciendo que no hizo nada. Su expresión se vuelve seria mientras le pregunta por qué no los llamó de inmediato. Ella lo sermonea, reconociendo que podría sentirse más fuerte ahora que ha aprendido, encubrimiento, pero le advierte que luchar contra tantos enemigos solo es imprudencia, no valentía. Su tono se suaviza al añadir que lo más importante es que no está herido. Turi baja la mirada, se disculpa y promete que no lo volverá a hacer. La expresión de Aisa se ilumina con una cálida sonrisa. Le dice que ahora son amigos y que debería confiar más en ellos. Aturdido por sus palabras, Turi solo puede pronunciar su nombre antes de darle las gracias y preguntar si puede mencionar algo. Él explica que cuando usó detección de maná, antes, captó la firma de maná de una persona, aunque internamente se corrige a sí mismo que en realidad fue su habilidad de detección. Aisa parece perpleja, tocándose la barbilla pensativamente mientras afirma que no puede sentir nada. Turi aclara que la presencia desapareció tan pronto como derrotó a los primeros kobolds, pero pensó que debía decírselo por si acaso. Aisa considera las posibilidades, podría haber sido un aventurero o un mercader de paso, pero también un bandido.
Ella le asegura que puede contar con ellos en el futuro, y él asiente. Su semblante serio cambia a uno juguetón. Con una sonrisa pícara, le dice que no irrumpa en su tienda para espiarlas. Turi se sonroja al instante, dándose cuenta con una punzada de culpa de que debió verlas accidentalmente con su habilidad de detección antes. Aisa inicialmente le resta importancia, diciendo que no hay necesidad de informar cosas tan pequeñas ya que mucha gente usa el camino. Pero luego se pone seria de nuevo, instruyéndole que informe cualquier cosa sospechosa, por pequeña que sea. Su humor cambia una vez más mientras le grita juguetonamente, exigiendo saber qué significa su reacción nerviosa y acusándolo de planear espiar. Mientras tanto, en un pico distante e iluminado por la luna, el misterioso mago del parche sonríe. Observa que Turi se ha hecho más amigo de Chockblade de lo que habían previsto. Concluye que debe informar de este acontecimiento a Ekan-sama. En las profundidades del bosque del retorno, el grupo de aventureros conocido como la Rosa Negra se encuentra abrumado. Bestias aladas y feroces descienden sobre ellos, solo para ser destrozadas al instante por una fuerza invisible. El líder del grupo, Boris, mira conmocionado, preguntándose qué acaba de suceder mientras sus camaradas señalan la masacre instantánea. Les ordena retroceder, con la intención de encargarse él mismo de la situación. Desde el cielo, una figura con una túnica oscura y capucha desciende, su llegada anunciada por rastros de energía mágica. Los aventureros asediados miran hacia arriba con asombro. Uno exclama que esta persona lo salvó, mientras Boris se pregunta si este es el mago de la túnica negra del que se rumorea últimamente. Se da cuenta de que esta misteriosa figura debe haber sido quien derrotó a los monstruos. El misterioso mago confirma que los rumores son ciertos. Reflexiona para sí mismo que esta es la tercera vez en 2 semanas que ha tenido que prestar ayuda, y su reputación se está extendiendo claramente. Le dice al grupo que le dejen el resto a él y escapen. Boris asiente rápidamente, gritando a todo su grupo que se retire de inmediato. Se quita la capucha, revelando ser Turi. Se burla de la idea de llevar una máscara rara, insistiendo para sí mismo que es una máscara genial, algo que llevaría un héroe. Tras un momento de autoadmiración en un reflejo, decide que sí que mola y se prepara para acabar con los monstruos restantes. Más tarde, Turi llega a la gran casa Belle. Una doncella lo recibe en la entrada, presentándose como LUN, la doncella personal de Lady Aisha Gordon. Le informa que lo estaba esperando y lo guiará hasta su señora. Turi está interiormente impresionado por conocer a una doncella de verdad mientras lo conducen al interior. Se sienta a tomar el té con Aisha Gordon. Ella le agradece su visita y comenta que ha pasado un tiempo, pidiéndole que no sea tan formal. Turi se disculpa por la repentina convocatoria. Aisa recuerda que ha pasado aproximadamente medio mes desde su examen de ascenso. Él está de acuerdo, y Aisa le ofrece una felicitación tardía por su ascenso a Estrella 3. Ella sonríe, añadiendo que gracias a la cooperación de todos, pudo alcanzar la Estrella 4 en un instante, un hecho por el que le ofrece su gratitud. Él se ríe, diciendo que lo está halagando y que quiere evitar destacar. Aisa se inclina, bromeando sobre su labia. Justo entonces, aparece Lilian, agarrando a Turi y acusándolo juguetonamente de ser coqueto. Le recuerda que solo alteró la prueba porque él se lo pidió, así que no debería hablarles de una manera tan familiar. Abochornado por la atención y la proximidad combinadas de ambas, Turi insiste en que están demasiado cerca y les pide que se alejen. Desde detrás de él, Aisa simplemente responde, no. Ella sonríe cálidamente, diciéndole que está feliz con cómo están las cosas ahora. Turi se queda momentáneamente atónito por su expresión genuina. Un pensamiento inquietante cruza su mente, ¿está realmente bien que se lleve tan bien con una enemiga celestial? Se sentó frente a Aisha Gordon, con una expresión seria en el rostro. Ella comenzó, afirmando que, aunque su relación pudiera parecerles trivial, era un hecho que otros no la veían de esa manera. Turi, preocupado, preguntó si esa era la razón por la que lo había convocado, si se trataba de la gente del gremio. Ella confirmó su sospecha, explicando que había movimientos entre los aventureros para hacerle daño, todo debido a los rumores que circulaban sobre él. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras preguntaba si hablaba en serio. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Reveló que, en el transcurso de su investigación sobre él, también había descubierto otra información. Guiñando un ojo, mencionó tener su propio rencor contra cierto mago torpe, recordando la figura de Ero. Luego le preguntó si estaba sorprendido, afirmando que había identificado a la figura central. Turi se quedó atónito, exigiendo saber de quién se trataba. La figura en cuestión era el líder del Nido de la Serpiente, el aventurero de 5 estrellas conocido como Rey Serpiente, Ekans. Un hombre despiadado y peligroso, se decía que sería un 6 estrellas si tan solo su poder mágico estuviera a la altura de su formidable habilidad. De vuelta en la habitación, Turi cuestionó por qué el gremio permitiría que una persona tan peligrosa anduviera suelta. Aisa aclaró que, si bien se habían encargado de muchos aventureros, el problema con Ekans se basaba únicamente en rumores. Sin pruebas concretas, el gremio tenía las manos atadas. Él procesó la información, dándose cuenta de que había atraído la atención de un enemigo muy problemático. Aisa añadió que, incluso si tuvieran pruebas, actuar contra un aventurero de 5 estrellas no sería un asunto sencillo. Con una mirada decidida, Turi escuchó cómo Aisa le daba una orden directa, si obtenía cualquier información sobre el misterioso mago, debía informarla de inmediato. Le advirtió que no dejara escapar esta oportunidad. Internamente, Turi se burló de la idea de delatarse a sí mismo, aunque no recordaba haberse ganado su rencor.
Luego se marchó, solo para ser recibido cálidamente por otro aventurero que llevaba a un niño pequeño a su regreso a la posada. Dentro de la posada, un hombre con cabello castaño rojizo y gafas se presentó como Araun, un aventurero de 3 estrellas que se quedaría allí por un tiempo. Turi se presentó a su vez. Mientras el posadero, Goliat, le preguntaba cómo estaba, Araun le aseguró a Turi que podía hablar libremente en su presencia. Goliat soltó una carcajada estruendosa, exclamando que Araun era solo su segundo huésped de todo el año. Turi sonrió, admitiendo que estaba realmente sorprendido por todo lo que había sucedido desde que estaba allí. Sosteniendo un paquete de comida, de repente recordó que se suponía que debía compartir los ingredientes. Al meter la mano en su bolsa, se le resbaló y un objeto envuelto en tela se cayó, resonando en el suelo. Sus ojos se abrieron con horror al ver su máscara doblada a la vista de todos. Se quedó helado mientras el aventurero, Araun, sostenía el objeto caído. Araun mencionó que se le había caído a Turi, explicando que lo encontró mientras Turi parecía perdido en sus pensamientos. Le preguntó si era una máscara. Turi lo miró, sin palabras, con la mente acelerada. Su pánico fue recibido con un entusiasmo inesperado. Los ojos de Araun se iluminaron al declarar que era una máscara de héroe increíblemente genial. Agarró las manos de Turi, preguntándole si podía apreciar su grandeza, mientras su pequeño hijo observaba desde abajo. La tensión se rompió por la alegre declaración del niño, eso no es nada genial. La contundente evaluación golpeó tanto a Turi como a Araun como un rayo, dejándolos completamente horrorizados. Mientras el niño se alejaba enfurruñado, el posadero Goliat comentó que su atractivo podría no ser apreciado por los jóvenes. Turi, aprovechando el cambio de tema, le preguntó a Araun por qué estaba con el grupo de Boris. Goliat intervino, señalando que todos parecían llevarse bien. Araun se volvió hacia él, explicando que solo estaba ganando algo de dinero. Como el destino de Boris, el bosque sin retorno, estaba más cerca para él, era conveniente. Luego sorprendió a Turi ofreciéndole guiarlo también por el bosque. Continuó con una sonrisa cómplice, afirmando que sería preocupante que un primerizo entrara solo en el bosque. Aunque reconoció que, como aventurero, Turi probablemente estaba acostumbrado a tales cosas, le ofreció compartir una parte de la recompensa. Turi vaciló, preguntando si de verdad estaba bien acompañarlos como un novato, y cuestionando si los demás se burlarían de él. Araun le aseguró que el término no pretendía ser un insulto y que no tenía nada que ver con él personalmente. Explicó que, basándose en lo que Lip y Goliat habían dicho, sentía que Turi era una persona muy confiable. Luego solicitó formalmente la ayuda de Turi. Turi se sintió profundamente conmovido, sorprendido por el inesperado respeto de un compañero aventurero de rango D. Con una sonrisa, Turi aceptó la oferta. Explicó que planeaba descansar durante el día, pero que estaría listo en cualquier momento a partir de pasado mañana. Araun aceptó alegremente, dándole las gracias. El agradable momento se hizo añicos cuando Goliat irrumpió por la puerta presa del pánico. Gritó llamando a Turi, preguntándole si estaba despierto, antes de dar la noticia urgente, es terrible. La bruja está aquí. Explica frenéticamente que, la bruja, ha venido a buscar a Turi. Molesto por la abrupta intrusión, Turi le dice que la próxima vez llame a la puerta, pero su irritación da paso a la confusión. Se pregunta en voz alta qué asuntos podría tener Morin con él. Obedeciendo la llamada, baja las escaleras, pasando junto a Goliat, quien le dice que espere. El posadero observa en voz baja que esa es la reacción típica de una persona común ante el emblema de la serpiente blanca. Al pie de la escalera, encuentra a una joven con gafas y una boina. Se queda desconcertado, incapaz de reconciliar su apariencia amable con el título de bruja. Se pregunta si realmente podría ser Morin, recordando cómo Aisa y los demás lo habían vestido para este nuevo personaje. Se maravilla de que el disfraz parezca funcionar tan bien, ya que no lo habían reconocido en absoluto en la ciudad. Ella confirma sus pensamientos no expresados con un simple, así es, y añade que se alegra. Luego lo invita a ir de compras con ella al día siguiente para la expedición a la capital real. Turi duda un momento antes de aceptar, todavía encontrando difícil de creer que esta joven educada sea la infame Morin. Mientras caminan juntos por las calles de la ciudad, su presencia atrae la atención de otros aventureros. Dos hombres murmuran entre sí, preguntándose quién es la chica linda que acompaña al recién llegado y cómo logró atraerla. Turi escucha sus susurros, y su expresión se endurece con irritación. Al notar su reacción, Morin le aconseja que ignore los comentarios, señalando que esto ha sucedido varias veces hoy. Añade que se alegra, ya que parece que nadie la ha reconocido a ella tampoco. Aprovechando la oportunidad, Turi pregunta si finalmente es el momento de que ella explique la razón de su disfraz. Ella explica que desde el examen ha estado preocupada. Sintió que le causaría problemas si la gente supiera que, la bruja, estaba involucrada con él, así que tomó estas precauciones. Turi escucha, con una expresión pensativa en su rostro, aunque no parece del todo convencido de que sea ella la que está causando el problema. Luego se vuelve para mirarlo directamente, su voz se suaviza mientras declara que, para ella, Turi es especial. Sus palabras quedan suspendidas en el aire, dejándolo completamente atónito. Al ver su sorpresa, ella aclara rápidamente su significado. Él es la primera persona, aparte de los del emblema de la serpiente blanca, con la que ha querido ser amiga. Agarra la manga de su abrigo, prometiendo que seguirá disfrazándose para no causarle más problemas. Lo mira con una expresión esperanzada y sincera y le pregunta si eso significa que ya no pueden verse. Completamente desconcertado por su franqueza, Turi solo puede murmurar que ella no tiene ningún sentido. Él suelta que, por supuesto, ella es especial para él.
Marine, todavía disfrazada, simplemente reconoce sus palabras con un suave sonido, su expresión indescifrable. Luego pregunta si eso significa que puede dejar de usar disfraces, cuestionando si a él le disgusta el arreglo actual y sugiriendo que podría ser ella misma sin causarle problemas. En otro lugar, en una habitación oscura y tosca, una joven está atada y amordazada, sus gritos ahogados resuenan mientras sus captores la atormentan. Uno de ellos le clava sádicamente un objeto afilado en el pie mientras otro comenta cruelmente sobre sus cualidades. En una taberna, el hombre conocido como Ekans sorbe su bebida, comentándole a la figura encapuchada, Ero, que la bebida sabe excepcionalmente bien gracias a él. Confirma que el aventurero Turi ya ha adquirido las habilidades necesarias. Cuando Ero pregunta por la recompensa, Ekans aclara que lo que ha recibido es simplemente un adelanto, insinuando un pago mucho mayor en el futuro. Luego revela una linterna brillante, identificándola como una herramienta mágica y legal, la lámpara de la estampida. Con una sonrisa confiada, declara que este artefacto es la clave que necesitan para convertirse en héroes. La figura encapuchada comprende de inmediato la implicación, Ekans planea provocar deliberadamente una estampida de monstruos. Ekans confirma la sospecha, explicando que las criaturas serán irresistiblemente atraídas por la seductora luz de la lámpara. Expone su plan, usarán la lámpara para reunir a los monstruos, cazarlos y ser aclamados como héroes por salvar el pueblo. Este acto, afirma, consolidará la posición de su grupo, el nido de la serpiente. Ero replica, señalando el inmenso riesgo, el fracaso significaría la destrucción del pueblo y la expulsión del emblema de la serpiente blanca de la capital real. El rostro de Ekans se contrae de furia ante la sugerencia de duda. Se inclina, con voz baja y amenazante, cuestionando si Ero realmente cree que es capaz de fracasar. Reconociendo su error, Ero inclina la cabeza de inmediato, ofreciendo una rápida disculpa por su impertinencia. La imagen de la mujer atormentada vuelve a aparecer mientras la voz de Ekans tranquiliza a Ero. Explica que la magia que se canaliza hacia la lámpara está cuidadosamente controlada, y que la culpa de este crimen recaerá directamente sobre una novata. Una sonrisa cruel y confiada se extiende por su rostro mientras añade un último y escalofriante detalle, para cuando alguien investigue, el chivo expiatorio ya será un cadáver. Más tarde, en la quietud de su habitación, Turi se sienta en su cama, contemplando los sucesos de la noche. Reflexiona sobre el nombre, Rey Serpiente Ekans, y la organización, el Nido de la Serpiente. Razona que probablemente harán su movimiento al mismo tiempo que la cresta de la serpiente blanca tiene programada su expedición a la capital real. Su expresión cambia y una sonrisa confiada, casi depredadora, se dibuja en su rostro. Se da cuenta de que esta terrible situación podría ser la oportunidad perfecta. Es su oportunidad para brillar como el usuario de magia más fuerte, y tiene toda la intención de aprovechar este aprieto. Mientras Turi y Araun caminan por la ciudad, un hombre con la cabeza vendada les bloquea el paso. Identifica a Turi como un cazador novato y exige que dejen todos sus objetos de valor. El hombre señala el emblema en el equipo de Turi, afirmando que el emblema de la serpiente blanca le fue robado. Desestima su necesidad de ir al gremio, declarando que tiene sus propios usos para el nido de la serpiente negra. Cuando Turi pregunta quién es, el hombre simplemente le dice que se largue. Araun reacciona con sorpresa, reconociendo el infame nombre, nido de la serpiente. Se vuelve hacia Turi, preguntándole por qué está involucrado con un grupo tan notorio. Turi explica con calma que, como mencionó antes, ser un cazador novato lo hace destacar, haciendo que tales encuentros sean inevitables. Araun escucha, con expresión sombría. Él desenvaina su espada con una mirada decidida, diciéndole a Turi que le deje la situación a él. Anunciando que es un aventurero de 3 estrellas, Araun declara que se encargará y se lanza hacia adelante. Turi observa, sintiendo la magia de su compañero y reconociendo el uso de la habilidad tejedor. En un instante, el enfrentamiento termina. El bandido es lanzado hacia atrás, aterrizando con fuerza sobre los adoquines. Araun se para sobre el hombre derrotado, limpiándose un hilo de sangre de la boca. Le admite a Turi que bajó la guardia, pero le asegura que se ha encargado del enemigo. Turi le da las gracias, señalando que a Araun le sangra la nariz. Viendo que no hay más remedio, Turi hace crujir sus nudillos. Declara que el resto depende de él y se prepara para usar su propia habilidad de tejedor. Un tiempo después, llegan al gremio de aventureros, donde Ilis saluda cálidamente a Turi. Araun anuncia alegremente que han venido del pueblo vecino para ganar dinero y se presenta formalmente como un aventurero de 3 estrellas que busca registrarse. Ilis expresa su gratitud porque Turi lo esté ayudando, lo que deja a Turi confundido. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras explica que, aparte del emblema de la serpiente blanca, Turi no tiene otra forma de pagar su deuda. Araun interviene rápidamente, pidiéndole que le deje el asunto a él y que no se lo mencione a su hijo. Ilis se disculpa por haberse cedido. Turi, todavía perdido, pregunta de qué están hablando. Ella cambia rápidamente de tema y le pregunta a Turi sobre el nido de la serpiente. Revela que este ya es el tercer incidente que los involucra desde el día anterior. Él reconoce que tratar con el gremio probablemente sea difícil para ellos, especulando que los incidentes se están tratando como disputas personales. Ilis se disculpa por su impotencia para ayudar, pero Turi la tranquiliza, diciéndole que no es su culpa. Luego se vuelve hacia Araun, explicando que no puede simplemente ignorar a esa gentuza, y por eso la situación le molesta. Araun está de acuerdo en que no se les puede dejar en paz, pero señala que debe haber un número considerable de ellos en la ciudad. Turi considera esta nueva información con una expresión reflexiva. Consideró la situación con el nido de la serpiente.
Dejarlos ir ahora sería un error, solo regresarían con más hombres. Comprendió que era mejor encargarse del problema de frente antes de que escalara. Araun, al notar la intensa expresión de su compañero, le preguntó si estaba subestimando la amenaza, señalando que ya había fallado varias veces. Turi pareció sorprendido por la pregunta directa. Razonó que para que lo dejaran en paz, necesitaría convertirse en una persona de gran poder o riqueza, lo cual no era. No podía comprender que esperaban ganar al atacar a alguien tan insignificante. Su discusión continuó en el mostrador del gremio, donde Ilis notó que Turi parecía estar reflexionando sobre algo extraño. Araun aprovechó la oportunidad para bromear con él, sugiriendo que estaba en una edad curiosa, lo que hizo que Turi se sonrojara y lo negara con vehemencia, insistiendo en que su razonamiento no era tan infantil. Ilis los observaba con una sonrisa amable, pensando para sí misma que Turi parecía estar divirtiéndose. Luego intervino, diciéndole a Turi que al menos se mantuviera alerta para evitar lesiones, y regañó a Araun por instigar discusiones, declarando que estaba actuando como una madre. Al día siguiente, mientras Turi y Araun se preparaban para partir, una mujer les preguntó si habían olvidado algo. Turi confirmó que estaban listos y le agradeció su amabilidad. Ella sonrió y les dijo que esperaran un momento antes de irse. Dentro, Goliat llamó a Lip, recordándole que ella había querido preparar el almuerzo para sus invitados. Le entregó 2 comidas envueltas, explicando que eran sencillas pero hechas con esmero. Lip las tomó con entusiasmo, confirmando que eran para su figura de hermano mayor. Lip salió corriendo para darles la comida, diciéndoles alegremente tanto a Turi como al sensei Araun que dieran lo mejor de sí. Turi agradeció a la niña con una cálida sonrisa, acariciándole la cabeza con afecto. Araun añadió que recientemente había comenzado a darle clases. Araun propuso entonces una tarea, encontrar algunas flores, y a Tarika. Sostuvo una para que la vieran, describiéndola como una flor grande y amarilla que florece bajo el sol, una especie rara que no se encuentra en la ciudad. Goliat y Turi observaron, cuestionando el propósito de esta misión. Lip intervino, con una expresión radiante, explicando que a su madre le encantaban esas flores. Creía que ofrecerlas en su tumba la haría feliz. La revelación tomó por sorpresa a Turi y Araun. Goliat se disculpó, admitiendo que había querido ir él mismo pero no podía arriesgarse a llevar a Lip sola a un bosque peligroso. Él le da una suave palmada en la cabeza a Lip mientras ella lo mira con ojos grandes e interrogantes, preguntando si su petición es demasiado. En respuesta, Araun mira a Turi con una sonrisa, declarando que deben encontrar una hermosa para ella. Turi asiente de todo corazón, confirmando que es una promesa para Lip, quien sonríe con alegría. Ella se siente abrumada por la emoción y les agradece a ambos profusamente por escuchar su petición. Con lágrimas en los ojos, exclama que los quiere a los dos. Su sentida declaración es recibida con un repentino y furioso rugido de Goliat, el posadero, quien grita que no entregará a su hija. Turi y Araun se sobresaltan por el arrebato. Sin inmutarse, Araun se vuelve hacia el hombre corpulento y le dice con calma que tiene un favor que pedir. Le explica a Goliat que un amigo visitará la posada después de que él se haya ido. Araun le pide al posadero que le entregue a este amigo unos documentos que ha preparado en su habitación, señalando que es para un propósito específico. Goliat acusa recibo de la petición. Goliat le pregunta si hay algún mensaje que deba transmitir. Araun hace una pausa para considerarlo, murmurando pensativamente antes de decidir. Él sonríe alegremente y decide un mensaje simple, solo diles, buena suerte. Cerca de allí, Lip lo oye y se ofrece con entusiasmo a entregar el mensaje ella misma, prometiendo que se encargará. Más tarde, mientras caminan juntos, Araun comenta con una sonrisa pícara que los niños son maravillosos. Turi lo mira con recelo, preguntando si hay un significado extraño detrás de sus palabras. Araun se ríe, aclarando que simplemente ama a los niños de una manera especial y pura, e insiste en que Turi no debería tratarlo como a un criminal. Mientras se preparan para entrar en el bosque, aparece Goliat, gritando una última advertencia de que, sin importar quién sea, no entregará a Lee. Turi se vuelve hacia el padre protector, reconociendo su preocupación y aconsejándole que tenga especial cuidado esta vez. Dentro del bosque, una bestia monstruosa y con garras se abalanza, solo para ser instantáneamente partida en dos por la espada de Araun. Limpiando su espada, señala con calma que con esta muerte completan la subyugación de los Svarnclaps que se les encargó cazar. Se giró cuando Turi lo llamó por su nombre. Turi observó a su compañero, pensando que aunque inicialmente había descartado la batalla del día anterior como una casualidad, Araun estaba sorprendentemente bien constituido. Era un recordatorio de no juzgar a alguien por un solo aspecto. ¿Qué pasa?, preguntó Araun, volviéndose. En respuesta, el comportamiento de Araun cambió por completo. Con ojos grandes y frenéticos, se inclinó, exigiendo saber si Turi lo había estado observando. Declaró que había derrotado a todos los monstruos él solo y, en tono de broma, exigió que Turi le devolviera el sentimiento de anticipación que le había robado. Su camino se abrió entonces a un pequeño claro, revelando un campo de flores de un amarillo brillante. Turi las reconoció al instante. Así que estas son yataricas. Se arrodilló para examinarlas, comentando que las encontraron mucho más fácil de lo esperado y que se parecían a los girasoles. Araun, agachado a su lado, estuvo de acuerdo, señalando que esta cantidad seguramente haría feliz a Lip. Añadió con una sonrisa que las emociones de la joven siempre eran fáciles de leer, especialmente cuando estaba estudiando. El comentario trajo un recuerdo a la mente de Turi, Lip, luchando con una pregunta difícil, su rostro una máscara de concentración, y luego explotando de alegría en el momento en que encontraba la respuesta correcta.
Recordó su rostro expresivo y sonrió. Fue sacado de su ensimismamiento por Araun, que ahora hablaba efusivamente de lo adorable que es Lip, con una expresión de pura adoración. Turi solo pudo quedarse mirando, atónito. Araun explicó que había estado tratando de ocultar sus sentimientos a la niña y preguntó cuándo se había dado cuenta Turi. Turi calculó en silencio que habían pasado unos 3 meses. Explicó su razonamiento, afirmando que al principio había asumido que Araun estaba simplemente desnutrido, pero su condición había mejorado significativamente. Turi recordó que, unos años antes, la cocina de la esposa de Araun era muy elogiada, pero después de un fracaso empresarial, ahora ella estaba luchando por gestionar las cosas. Concluyó que Araun se había convertido en un amo de casa, un hecho que Araun confirmó. Dio más detalles sobre su vida en casa, recordando un momento con Lip mientras se concentraba intensamente en sus estudios. Explicó que para ella, estudiar no era divertido, era una lucha desesperada. Tenía la costumbre de repetirle constantemente su promesa, me esforzaré al máximo. Mientras Araun le entregaba una de las flores, Turi reflexionó sobre esto. Se dio cuenta de lo verdaderamente amable que era Lip. Y era por esa misma razón que se lo merecía. Araun expresó el pensamiento en voz alta, diciendo que deberían usar la flor para traerle aunque sea un poco de alegría. Turi lo miró y sonrió de acuerdo. Sí, tienes razón. Él y Araun se encontraban en un claro del bosque, con el camino repentinamente bloqueado por la pesada bota de una figura oculta que acababa de aparecer, poniéndolos a ambos en alerta inmediata. El hombre que apareció, con la cabeza envuelta en un pañuelo, los saludó con una sonrisa burlona, agradeciéndoles la ayuda del otro día y presentándose como un recién llegado. Turi, presintiendo problemas, le aconsejó en voz baja a Araun que no se enfadara de nuevo, afirmando que necesitaba aprender a manejar estas situaciones. Antes de que pudieran responder, el susurro de las hojas se intensificó mientras varias figuras emergían de detrás de los árboles, con las armas desenvainadas. El dúo estaba completamente rodeado. Turi maldijo en voz baja, dándose cuenta de que la reciente serie de ataques había sido una distracción. Comprendió entonces que ellos habían sido el objetivo desde el principio. Con un clic, desenvainó su espada, sabiendo que añadir unos cuantos esbirros más a la cuenta ya no era el problema. Se volvió hacia su compañero, disculpándose por haberlo metido en este lío y preguntándole si le prestaría su fuerza. Araun, ajustándose tranquilamente las gafas, respondió que era una petición fácil de cumplir. El líder de los bandidos se burló de su confianza, señalando que estaban en grave inferioridad numérica. Araun respondió con frialdad, afirmando que aunque fueran 2 contra 6, no perderían. Declaró que prevalecerían porque tenían la razón de su lado, una afirmación que al bandido le pareció divertidamente ingenua. Su burla fue interrumpida cuando otro bandido apareció, sosteniendo a una cautiva. Los ojos de Turi se abrieron de par en par con horror mientras gritaba, Lip-chan. La joven estaba atada, sostenida en alto por el hombre corpulento que les advirtió que no se movieran. Turi se quedó helado, su rostro una máscara de furia e incredulidad. El semblante de Araun cambió al instante. Una intensidad escalofriante llenó sus ojos, su expresión se endureció hasta convertirse en una de pura y fría rabia. Con los dientes apretados, pronunció una orden en voz baja, no le pongan una mano encima a esa niña. Sintiendo el peligroso cambio en su amigo, Turi intentó urgentemente calmar la situación. Cálmate, Araun, suplicó, reconociendo los sentimientos de su amigo pero advirtiendo que un movimiento precipitado pondría en peligro a Lip. Araun, sin embargo, simplemente le dijo que no se preocupara, con la voz inquietantemente firme, prometiendo que él, en un destello de acero, Araun se movió, su propia espada interceptando la de Turi. Turi lo miró conmocionado, exigiendo saber qué estaba haciendo. Cálmate, dijo Araun, con una expresión indescifrable. Luego elogió la rápida reacción de Turi, dejando sus verdaderas intenciones en un misterio. Sus ojos, afilados y reptilianos tras sus gafas, se entrecerraron. Habló en voz baja, preguntándose si su propia intención asesina se había filtrado. Luego dirigió su atención a Turi, que estaba paralizado por la conmoción. Araun le preguntó si, dada la situación actual, Turi también era miembro del Nido de la Serpiente. Con una sonrisa encantadora, Araun instó a Turi a confiar en él hasta el final. Antes de que Turi pudiera procesar las palabras, la mano de Araun se disparó, quitándole hábilmente el parche que cubría su ojo derecho. Luego declaró que era hora de una reintroducción adecuada. Mientras hablaba, otro hombre dio un paso al frente, con una sonrisa de confianza en el rostro. Se presentó a los aventureros como Flecha de la Serpiente de Plata, el número 2 del Nido de la Serpiente. El nombre, el propio alias de Turi, lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. El impostor se dirigió entonces directamente a Turi, afirmando que había oído hablar de él y aconsejándole que observara con atención el poco tiempo que le quedaba.